¿Qué harías si después de reencarnar como el demonio más poderoso te das cuenta de que el héroe que viene a matarte es tan débil que te da lástima? Pero eso no llega a ser lo peor, sino que te acabas de enamorar locamente de su sacerdotisa. ¡Ay, el amor! Esta historia comienza en el palacio del rey demonio, donde el grupo del héroe llega luego de muchas batallas y por fin esperan derrotar al rey demonio. Pero al avanzar por el castillo, nuestro prota Youki los recibe y se burla porque se supone que son quienes vienen a acabar con su señor, pero les avisa que deben derrotarlo primero y el héroe avisa que acabarán con cualquiera a su paso, mientras que nuestro prota con facilidad detiene sus ataques y se molesta porque se supone son los más fuertes, pero ni siquiera son capaces de hacer que él se esfuerce, así que con un poderoso ataque de magia hace que todos queden en el suelo y pierdan el conocimiento a los pocos segundos, pero Youki no es capaz de eliminarlos, así que decide usar su magia para curarles las heridas, aunque al observar detenidamente al grupo queda encantado por la maga de apoyo que está allí, pues le parece bastante hermosa, mientras que sus compañeros se acercan preguntando qué es lo que tanto mira, pues se les hizo bastante extraño el silencio, aunque nuestro prota miente diciendo que solo piensa que podría ser con ellos y ordena que los lleven a un pueblo de humanos que hay cerca, aunque sus compañeros le avisan que nuevamente lo regañará el rey demonio y Youki responde que esto no le interesa, mientras que en su mente se despide de aquella hermosa chica. Después de un mes, nuestro prota es llamado nuevamente por el rey demonio, pues saben que han sido más de 10 enfrentamientos los que ha tenido contra el grupo del héroe y no comprenden por qué no los ejecuta. Pero Youki responde que no vale la pena acabar con seres tan insignificantes y el rey demonio supone que no son tan fuertes, pues ni siquiera pueden derrotarlo a él, pero le ordena que acabe con ellos, pues si no tendrá que ordenarle a los demás demonios que los ejecuten, algo que nuestro prota piensa no es posible porque en realidad el héroe sí es bastante fuerte, solo que no puede vencerlo a él porque tiene mucho poder, pero tampoco quiere que aquella hermosa chica muera y promete que él se encargará, aunque se marcha del salón pensando en una posible solución, pues decidió vivir una vida más tranquila como un demonio inferior, pero sabe que el rey demonio está por iniciar su plan para conquistar el mundo y el héroe podría derrotarlo, pero su deber está en protegerlo. Al siguiente día, Yuga, el héroe, regresa con sus compañeros jurando que esta vez sí lo derrotarán, así que comienzan un ataque combinado, pero nuestro prota con facilidad los detiene y los envía al suelo dejándolos heridos, por lo que la sacerdotisa comienza a curarlos y la maga lanza sus mejores hechizos, incluso uno de ellos logra sorprender a nuestro prota, pero nuevamente bloquea todo con mucha facilidad, mientras que Yuga usa su mejor ataque y envía un corte de luz que genera una gran explosión, pero la risa de Youki surge porque se pregunta cuándo entenderán que sin importar lo que hagan no pueden vencerlo. Esto deja aterrorizados a los chicos, mientras que Yuga responde que igualmente el destino de ellos es vencer al rey demonio, por lo que nuestro prota les ofrece un trato, ya que si le entregan a la sacerdotisa dejará que los otros tres avancen. Esto asombra a los chicos, pero Yuga se niega a dejar a una compañera atrás, mientras que la hechicera le pide que lo piense porque es la única opción que tienen, ya que aquel demonio ha podido eliminarlos muchas veces y no lo ha hecho, por lo que deben aprovechar esta oportunidad única y aunque lamenta perder una compañera, pueden regresar por ella una vez acaben con el rey demonio, mientras que Cecilia les pide que sigan sin ella y los chicos se despiden jurando que regresarán pronto, al mismo tiempo que Cecilia mira con recelo a nuestro prota y avisa que no morirá sin luchar e intenta atacarlo, pero Yuki bloquea su ataque y le pide que hablen un poco, ya que se presenta, mientras que la chica confundida no entiende por qué lo hace y igualmente la ejecutará, algo que nuestro prota niega, pues si hubiera querido hacerlo ya hace tiempo la habría eliminado junto con sus compañeros y le confiesa que pidió que se quedara porque se enamoró de ella a primera vista y quiere que salgan juntos. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Esta declaración toma por sorpresa a Cecilia y lo niega de inmediato, decepcionando a nuestro prota porque fue rechazado de la peor manera y Cecilia supone que se trata de un simple truco, aunque nota que ya no se defiende y le reclama por qué lo dijo, pues los demonios son seres sin corazón que solo quieren acabar con la humanidad y Youki le confiesa que en realidad reencarnó desde otro mundo donde era humano y ahora es aquí que tiene este aspecto, pero no le agrada acabar con los humanos y aunque tiene el poder de acabar con el rey
demonio no lo hace porque entonces se convertiría en su sucesor, así que tendría la misión de gobernar al mundo y prefirió encerrarse para no cumplir ninguna de estas obligaciones, llegando a fingir ser un débil subordinado, pero fue aquel día cuando la vio por primera vez que se enamoró y desde entonces no ha podido borrar su rostro de su mente, aunque tampoco puede salir a buscarla ya que está subordinada al rey demonio y prefiere morir antes de hacerle daño, lo que sorprende demasiado a Cecilia y suelta su báculo porque si es verdad lo que dice, entonces debe usar su poder para ayudar a las personas y no para hacerles daños. Entonces extiende su mano para que juntos recorran el mundo. Unos días después, el rey recibe con honores al héroe y a sus compañeros ya que lograron acabar con el rey demonio que amenazaba con destruir su mundo, por lo que en celebración por su hazaña harán un festival por algunos días y mientras todo el pueblo los vitorea, Yuga agradece a Cecilia pues fue gracias a ellas que lograron vencer al rey demonio, mientras que Youki llega a la ciudad luego de cambiar su aspecto y entra en el gremio de aventureros para registrarse, asombrándole la actitud del recepcionista porque todo lo hace sin ánimos. Y luego de registrarse, Kramen le entrega la tarjeta, pidiéndole que no la pierda porque en estos días no hay nadie más trabajando por allí y reponer aquella tarjeta es algo molesto, así que espera no le dé más trabajo, por lo que nuestro prota consigue algo de dinero gracias a algunas misiones y esa noche confirma su plan, pues ganará mucho dinero y subirá de rango hasta lo más alto para entonces volver a declarársele a Celia y esta vez ella sí lo aceptará. Después de unos días, nuestro prota regresa al gremio donde ya varios aventureros hablan sobre un chico prodigio que no para de subir de nivel, mientras que Youki le entrega 3 misiones más a Kramen, el cual está molesto pues ya hay más recepcionistas, pero a nuestro prota siempre le dice que le agrada como él lo atiende, mientras que el chico pregunta quién es en realidad porque no es normal que suba de rango en solo una semana y aunque no ha encontrado nada ilegal en todo lo que ha hecho, sí se le hace muy extraño. Esto tranquiliza a Youki pues pensó que lo descubrirían, pero justo Celia entra de incógnito y le pide a Kramen que cancele aquellas misiones, asombrando a nuestro prota pues parece que aquel chico la conoce bastante bien y él se sonroja de solo verla, pero ella en cambio le pide que hablen un poco en un lugar más privado y que debe acompañarla a su casa. Unos minutos después, nuestro prota todavía sigue asombrado por la invitación tan repentina, pero los guardias se asombran al verlo llegar y tratan de atacarlo, siendo Celia quien tiene que evitar que le hagan daño, y luego cuando están a solas en uno de los salones, ella le pide a Youki que deje el gremio de aventureros. Esto lo confunde, pero la chica le explica que justamente lo encontró por ese mismo motivo, pues hay rumores de un aventurero que sube de nivel demasiado rápido y le explica que pronto puede suceder una guerra, aunque no contra los demonios rezagados, sino entre los mismos humanos, pues luego de la victoria, Yuga ha comenzado a recibir muchas propuestas de matrimonio, pero estas tienen un interés claro: usar el matrimonio para que el héroe se vincule a la fuerza militar de otro país y así poder iniciar una guerra por más territorio, por lo que si se llegan a enterar de un aventurero que sube de nivel de manera tan rápida, seguramente vendrán a reclutarlo y lo usarán como peón. Además, con su poder mágico está segura que es capaz de acabar con una nación en cuestión de segundos y se inclina rogándole para que no lo haga, pues ella está dispuesta a pagarle para que trabaje para ella, aunque no tendría mucho dinero para pagarle. Esto sorprende a nuestro prota y le dice que no debe preocuparse, porque sin importar que tantas propuestas reciba de parte de cualquier princesa, jamás sería capaz de irse a otro país, ya que solo tiene ojos para ella y para hacer lo que le pida. Palabras que divierten a Cecilia porque parece que se preocupó en vano y nuestro prota le dice que seguirá en el gremio, pero pasará más desapercibido y no llamará tanto la atención. Justo cuando Celia, la madre de Cecilia, entra en el salón junto a una criada y saluda a nuestro prota, disculpándose por la actitud de aquel guardia y promete que su criada se encargará de hacerla entender su error. ¿Pero qué haría una criada? Pues bueno, eso se responde cuando ésta le pregunta a su señora cuántos huesos cree que serán necesarios para que aprenda la lección. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mientras que Celia pregunta a su madre por qué vino, y esta habla nuestro prota, ya que debe imaginar que su hija ha recibido muchas propuestas de matrimonio. E incluso el mismo héroe le hizo una propuesta, y esto enoja a Youki porque se aprovecha de su posición, pero Cecilia responde que se negó a todas las propuestas y Celia en cambio se acerca intimidantemente a nuestro prota preguntándole si no le gustaría casarse con su hija porque nota lo mucho que le gusta. Esto avergüenza demasiado a Youki
Youki no esperaba que Celia le diera esa propuesta, pero la rechaza explicando que ya se le declaró una vez y ella lo rechazó, por lo que debe seguir trabajando y mejorando su nivel para ser un digno hombre de Cecilia y luego sí volverá a declarársele. Esto sorprende a Celia y lo aprueba porque estaba comprobando qué tipo de hombre era, así que al confirmar que no se dejó llevar por la propuesta que le hizo, parece que sí valorará a su hija y espera que se lleven muy bien, sorprendiendo demasiado a nuestro prota, pero sale junto a Cecilia y antes de marcharse pregunta si pueden hablarse de una forma más cercana, lo que ella confirma algo avergonzada porque igualmente es alguien en quien puede confiar y esto llena de ilusión a nuestro prota. Unos días después, nuestro prota se encuentra caminando por el bosque, avanzando con tranquilidad entre los árboles, cuando de pronto un monstruo aparece y lo ataca de frente sin darle mucho tiempo a reaccionar. Pero lejos de asustarse o mostrarse preocupado, Youki mantiene la calma como si fuera nada más de lo normal. Con un simple gesto concentra su poder y hace caer una enorme descarga desde el cielo, un rayo tan fuerte que ilumina todo a su alrededor y termina impactando directamente sobre la criatura, eliminándola al instante sin dejarle oportunidad alguna. Tras esto recoge los materiales necesarios con total naturalidad y no puede evitar reírse para sí mismo, imaginando la cara de sorpresa que pondrá Kramen cuando se entere, pues le había dicho que tardaría como mínimo una semana en completar la tarea y él lo consiguió en menos de un día. Pero justo en ese momento, mientras disfruta de aquel pequeño triunfo personal, varios hechizos vuelan en su dirección de forma repentina, obligándolo a reaccionar de inmediato, y al reconocer la energía de aquellos ataques se da cuenta al instante que se trata de sus antiguos compañeros, así que grita apresuradamente explicándoles que es Youki. Ellos se detienen de golpe claramente confundidos y Duke no tarda en preguntar cómo es posible que sigue vivo, pues creían que murió, ya que luego de que el rey demonio fue vencido no volvieron a verlo nunca más. Además, ahora tiene una apariencia completamente humana y esto los deja aún más desconcertados, por lo que le exigen una explicación clara y directa. Youki suspira y decide contarles la verdad sin rodeos. Les explica que tuvo que irse del castillo porque se le declaró a la sacerdotisa del grupo del héroe, pero ella terminó rechazándolo. Aquel rechazo le dolió más de lo que esperaba y aunque fue un golpe bastante duro, todavía no se rinde, pues para poder conquistarla decidió que viviría como un aventurero humano, experimentando este mundo desde dentro y alejándose de su antigua vida. También les dice que ahora que ellos ya no sirven al rey demonio, son completamente libres de hacer lo que quieran con sus vidas. A pesar de esto, los chicos se niegan a separarse de él, pues quieren seguir a su capitán como siempre lo han hecho. Pero nuestro prota les responde que si de verdad quieren acompañarlo, deben cambiar su aspecto y aprender a actuar como humanos. Lejos de desanimarse, todos aceptan sin dudarlo, motivados en parte por la curiosidad de conocer mejor a la humana que logró conquistar el corazón de su capitán. Aunque antes de empezar, Youki les advierte que tendrán que esforzarse mucho más para no hacerlo quedar mal frente a los demás. Un rato después, Youki logra ayudarlos a adaptarse, aunque Cecilia no tarda en regañarlo, ya que a Happiness le quitó las plumas durante el proceso y la hizo sufrir bastante. Tras esto, nuestro prota se sienta junto a Cecilia y Duke para hablar con más calma. Cecilia sigue bastante sorprendida al saber que todos ellos son demonios, ya que su apariencia es tan humana que cuesta creerlo. Duke termina confesando que todo se debe a la motivación que les genera su comandante. Incluso menciona que en su caso se supone que no debería ser muy hablador, pero recuerda que cuando estaban en el castillo escuchó rumores sobre un demonio que se negaba a salir a acabar con humanos. Según lo que supo, el general Saekil se rindió tras ver su locura y prefirió dejarlo solo en su habitación, así que el incapaz de tolerar esta actitud decidió enfrentarlo para obligarlo a salir por la fuerza, lo cual resultó ser un grave error. Youki le dio una paliza tan contundente que desde entonces se convirtió en su súbdito, principalmente porque entendió lo fuerte que era. Cecilia se sorprende al escucharlo, pues nota el respeto que le tiene a Youki. Justo en ese momento, nuestro prota empieza a preocuparse al darse cuenta de que no escucha a los demás. Esto le inquieta, ya que lo ideal es que ningún humano los vea juntos para evitarse problemas. Después de buscarlos durante algunos minutos, llegan hasta una fuente donde se encuentra la madre de Cecilia, quien está sentada tranquilamente con Sieg durmiendo sobre sus piernas. Ella los saluda con una sonrisa y les explica que se encontró con aquella niña, jugaron un rato y luego se quedó dormido. Youki entonces aclara que Sieg es su amiga y se disculpa por cualquier molestia que haya podido causar, pero Celia lo niega de inmediato, diciéndole que le agradan mucho los niños. Además les informa que la chica que estaba con Sieg se encuentra en la mansión, así que nuestro prota y los
los demás entran y se quedan completamente sorprendidos al ver que Happins lleva puesto un atuendo de maid, mientras que Sofía termina de darle algunas instrucciones y Youki explica rápidamente la situación, pero Sofía se disculpa pues pensó que era una maid nueva que había llegado a trabajar en la mansión. Aún así, Happins se niega a quitarse el uniforme, confesando que le gustaría trabajar allí. Esto deja a todos sorprendidos, mientras que Sofía se alegra y le dice que le enseñará el resto del lugar. Un rato después, nuestro prota se despide de todos en la mansión. Antes de irse, Celia se acerca y le explica que su hija no ha tenido mucho tiempo libre debido a varios compromisos, pero se asegurará de que el día siguiente tenga todo el día libre para que puedan divertirse lo que quieran. ¡Qué buen servicio! A la mañana siguiente, Youki espera con entusiasmo pues tiene una cita con Cecilia gracias a la ayuda de Celia. Cuando ve que Cecilia baja del carruaje se queda completamente enamorado, pues ella no lleva su atuendo habitual y él intenta disimular su reacción halagando sus gafas, mientras Cecilia le explica que tuvo que usar ropa diferente para no ser reconocida. Aún así, a Youki le sigue pareciendo increíblemente hermosa y le asegura que tendrán un día maravilloso. Juntos salen a caminar y visitan varios lugares de la ciudad, lo que emociona a cada vez más a Cecilia, especialmente al ver flores y probar postres que le encantan, mientras que Youki no puede dejar de pensar que la persona más hermosa y a quien más disfruta mirar es a ella. Tras varias horas llegan a un local de accesorios. Antes de entrar, Yuga reconoce a Cecilia, pero Mikana es quien evita que grite su nombre, pues ellos también están de incógnito. Entonces Yuga se acerca a saludar a Cecilia con alegría y le dice que le alegra que haya salido a dar una vuelta, invitándola para que se una con ellos, pero ignora completamente a nuestro prota. Cecilia es quien aclara que salió con un amigo y esto sorprende a Yuga, aunque al mirar a Youki siente que lo ha visto antes, pero este lo niega. Finalmente, Yuga propone que sigan todos juntos, así que entran al local, pero Mikana se lamenta porque esperaba tener una cita mejor, aunque le desea lo mejor a Youki con Cecilia, pensando que si logra conquistarla, tal vez Yuga deje de interesarse en ella. Esto sorprende a nuestro prota, aunque por un momento se arrepiente de haber pensado mal de ella, ya que Mikana no parece tener mucha confianza en sí misma. Aún así, Youki decide no dejar que Yuga le quite a la chica que le gusta, y al ver que Cecilia observa algunos accesorios, decide comprarle uno como agradecimiento por lo del otro día. Pero Yuga pasa cerca comentando que también piensa comprar algo y Youki lo ignora, eligiendo un colgante que cree que le quedaría muy bien a Cecilia. En contraste, Yuga le muestra a la chica un accesorio bastante grotesco y presume que es el más caro del lugar, aunque cuando intenta ponérselo termina quitándole el objeto que ella usaba para cubrirse, y eso provoca que varias personas la reconozcan de inmediato. Entonces la multitud reconoce también a Yuga y a Mikana y una avalancha de gente se lanza hacia ellos de forma desesperada. Nuestro prota, como puede, logra salir de la estampida, pero no puede evitar preocuparse por Cecilia. Minutos después, Youki corre por las calles buscándola hasta que ve a un grupo de personas rodeando a un chico que le resulta familiar. Un hombre le explica que se trata de Raven, un antiguo miembro del grupo del héroe y el actual capitán de la Orden de Caballeros. Youki lo recuerda como alguien bastante tímido y nota que no le está pasando nada bien con tanta atención. Sin pensarlo mucho, grita que el héroe está en la otra esquina y esto hace que todos corran a esa dirección. Así que aprovechando el caos, toma a Raven y lo lleva hasta un callejón donde por fin pueden estar tranquilos. Youki se sorprende cuando Raven no le da las gracias y ya cuando está a punto de irse escucha una voz infantil que le pide que se detenga. Esto lo deja impactado pues la voz no coincide con su apariencia. Raven confirma que siempre se han burlado de él por esto y esa es la razón por la que casi no habla, pero nuestro prota le asegura que lo entiende, pues piensa que él también esconde algo de todos, por lo que promete no burlarse jamás de su secreto. Sorprendido, Raven le pregunta si quisiera ser su amigo, ya que solo su familia es quien no se burla de su voz. Nuestro prota acepta, pero justo recuerda que debe encontrar a Cecilia y sale corriendo. Mientras tanto, la chica logra alejarse de la multitud y se encuentra con un niño que llora desesperado buscando a su madre. Ella se acerca, lo tranquiliza y le cura un pequeño rasguño. En ese momento, Youki aparece de forma ruidosa anunciando que llegó el mejor aventurero para salvarlo, lo que sorprende a Cecilia, quien lo regaña por hacer tanto escándalo, pero Youki confiesa solo quería animar al niño. Y sí que lo logró, pero el pequeño solo se ríe al ver que lo están regañando. Juntos entonces comienzan a buscar la madre del niño, aunque Youki intenta convencer a Cecilia de que regrese a casa, pero ella se niega, decidida a ayudar hasta el final. Al mismo tiempo que Yuga sigue buscándola, pero Mikana le pide que se marchen para no ser descubiertos otra vez. Él se niega pues quiere verla y tras caminar un poco finalmente la ve a la distancia, pero al girarse nota que Mikana ya no está a su lado y esto lo deja muy confundido.
Al siguiente día, Youki va a visitar a Cecilia, pero su madre le explica que se encuentra enferma, pues el esfuerzo acumulado y el estrés del día anterior terminaron pasándole factura. Celia aclara que no lo culpa a él, pues Cecilia le contó todo y sabe que fue muy bueno con ella. Incluso menciona que no aceptaron fue a Yuga, quien llegó con varios regalos, pero Sofía se encargó de echarlo al no tolerar a nadie que le causara tantos problemas a su hija. Eso asusta un poco a Youki y Celia le pide que entre a hablar con Cecilia. Cuando Sofía toca la puerta, Cecilia se asusta al saber que es Youki y pide que no lo dejen entrar, pero la criada dice que ya guardó sus tesoros, así que Youki entra algo avergonzado y se disculpa creyéndose el responsable, pero Cecilia intenta quitarle peso al asunto. Además, ella acepta perdonarlo con la condición de que le recompense con otra cita. Eso emociona demasiado a nuestro prota y grita de felicidad, pero esto también molesta a Sofía, quien decide sacarlo de la mansión de un empujón, y al alejarse, Youki se encuentra con Raven, quien le pide un consejo amoroso, confesando que hay alguien que le gusta y que no se burla de su voz. Nuestro prota decide animarlo recordándole que es un gran espadachín y muy atractivo. Además, hizo parte del grupo del héroe, por lo que no debe tener miedo, y esas palabras motivan a Raven, por lo que le agradece ya que se irá a declarar en ese momento, y nuestro prota empieza a unir cabos, asustándose al ver que Raven va directamente hacia la mansión, por lo que comienza a creer que Raven está enamorado de Cecilia. En ese preciso momento se percata que pudo haber animado a su rival directo y comienza a preocuparse bastante, pues sabe que seguramente Raven tiene más ventajas al haber sido compañero de Cecilia, y su mente comienza a imaginarse varios escenarios posibles donde ella habría estado en peligro y Raven con elegancia llegaba para salvarla, algo que le parece muy posible y la duda comienza a carcomerlo. Pero entonces mira que Raven camina de regreso con una expresión de tristeza y decepción, mientras confiesa que lo rechazaron. Ándela a la verga, mi compa, usted es más valioso, usted vale más. Y esto sorprende a nuestro prota, por lo que no quiere quedarse con la duda y decide volver a la mansión donde habla con Sofía, aunque trata de no parecer tan sospechoso. Me pregunta si Raven vino hace poco, lo que la criada confirma diciéndole que vino buscando a Happy, dejando más que asombrado a Youki, pues parece que a quien se le declaró fue a ella y va directamente a preguntarle qué fue lo que le dijo, pero Happy le confiesa que simplemente respondió que era imposible, aunque cuando nuestro prota trata de indagar un poco más, Happy solo se marcha diciendo que es imposible. Después de un rato, Youki reúne a sus dos compañeros para hablar sobre la situación de Happy, explicándoles que Raven es un espadachín del grupo del héroe y Duke no comprende por qué permitió que un humano se acercara tanto a Happy, ya que es normal que ella no quiera aceptarlo, pues al ser una arpía, muchos humanos intentaron capturarla y quitarle su plumaje. Incluso él se unió al ejército demoníaco luego de que un día tuvo que protegerla de unos humanos que la estaban persiguiendo, pero Sieg replica que Happy no parece odiar a los humanos, ya que igualmente quiso trabajar como maid en la mansión, y Youki lo confirma, pues promete que Raven no tiene malas intenciones con Happy. Al siguiente día, nuestro prota va al gremio, pero le extraña que no vea a Kramen, así que habla con la recepcionista, quien lo reconoce, pues es el que siempre habla con el vicecomandante del gremio, sorprendiendo a Youki, pues nunca imaginó que Kramen fuera el segundo al mando, pero más aún cuando la chica le explica que Kramen está en el hospital, por lo que luego de enterarse un poco, decide ir a visitarlo, así que al llegar saluda al chico y al verlo en una camilla le pregunta qué sucedió, pues tiene bastantes vendajes y parece que lo pasó bastante mal. Lo que Kramen acepta y le explica que todo eso se lo hizo su esposa, pues como estaban de aniversario decidió ir a comprar algún regalo, pero pasó todo el día y no logró elegir uno, por lo que llegó tarde a casa y su esposa pensó que había olvidado el aniversario, lo que desató mucha ira en ella y terminó dándole una paliza. Aunque Youki sigue asombrado por la fuerza de esa mujer, y Kramen le explica que ella fue una aventurera de rango A, puesto que compartían los dos en sus momentos de gloria y eran un dúo imparable, pero Youki se ofrece a curarlo con magia curativa y Kramen lo niega, pues quiere que su esposa lo cuide hasta que se recupere normalmente. Justo cuando ella llega y Youki queda impactado porque es Sofía, a quien Kramen llama amorcito. Y ahora vamos entendiendo por qué terminó así, pues incluso Sofía lo golpea porque la llama de una manera tan cariñosa. Yo necesito su ayuda
Unos segundos después salen al pasillo donde Sofía le agradece por visitar a su esposo y Youki pregunta cómo está Cecilia, así que la criada le confirma que ya le bajó un poco la fiebre y a pesar de los reclamos que le hizo, Cecilia decidió salir a hacer algunos recados, por lo que no es posible que la visite, lo que Youki entiende y pregunta si cree que a Cecilia le gustaría que le diera un regalo, algo que Sofía confirma, pues mientras sea que le dé algo de corazón seguramente le encantará. Esto anima a nuestro prota y se despide de Sofía, pues sale motivado y en el camino comienza a imaginarse su vida como si fuera esposo de Cecilia, incluso como si vivieran en su mundo anterior, pero antes de comprar algo decide pasar y hablar con Raven. Una vez llega a su apartamento, se sorprende porque lo mira tirado en la cama y totalmente decepcionado sin querer reaccionar, así que menciona en voz alta el nombre de Happy y esto hace que Raven pregunte si la conoce, algo que Youki confirma y le promete que quiere ayudarle, así que debe contarle cómo fue que se conocieron. Lo que Raven hace, pues le explica que un día mientras patrullaba notó como algunos hombres tenían acorralada a una chica, así que con facilidad tiró al suelo a uno de ellos y los demás lo reconocieron de inmediato como el compañero del héroe, por lo que huyeron para no tener problemas y mientras él pensaba marcharse, Happy lo detuvo agradeciéndole por salvarla, así que respondió sin poder evitarlo, pero se avergonzó por su voz y fue allí cuando Happy le halagó su hermosa voz, pues incluso confesó que ella la envidiaba y se marchó, pero en su corazón aquella imagen y esas palabras lo marcaron. Además reconoció el uniforme de maid que utilizan en la casa de Cecilia y sabe que trabajaba allí, lo que Youki confirma y tiene que inventar una historia de cómo conoce a Cecilia diciendo que es un aventurero que se enamoró de ella, pero igualmente lo anima pues Happy no se relaciona muy bien con los hombres debido a traumas de su pasado y con su declaración tan repentina pudo haberla asustado, pero lo anima aún más porque no es el final de todo y sabe cómo puede acercarse un poco más. Después de un rato llegan hasta una tienda de accesorios y Raven no sabe si es el lugar indicado, pero nuestro prota lo confirma y se alegra al ver que todavía está el colgante que vio para Cecilia, así que lo compra y se acerca a Raven, quien mira un accesorio con plumas, lo que Youki menciona sería perfecto para Happy y Raven se alegra porque es lo mismo que estaba pensando, aunque no está seguro si sea bueno que un desconocido le dé un presente tan de sorpresa, pero nuestro prota lo anima pues si lo hace con buena intención no tiene de qué preocuparse. Entonces Raven acepta y Youki queda un poco extrañado al ver que el chico escribe en una libreta para comprar el artículo, pues no quiere usar su voz, aunque cuando estaban por salir se encuentran con Mikana, la cual sí extraña porque ellos estén en este lugar, pero Youki alardea que estaban comprando presentes para sus amadas y esto le causa mucha curiosidad a Mikana, pues sabe que él quiere a Cecilia, pero no sabía que Raven estuviera enamorado y al preguntarle este no responde, así que ella vuelve a disculparse porque no fue su intención burlarse de su voz la primera vez que se conocieron y debería hablarle normalmente, por lo que propone que vayan juntos a otro lugar para seguir hablando, pues algunas personas ya comienzan a reconocerlos. Un momento después van a un lugar más apartado donde Mikana espera que puedan hablar, pero nuestro prota y Raven comienzan a comer lo más que puedan para así no revelar sus secretos amorosos, algo que Mikana lamenta pues estaba esperando ayudarlo con información de Cecilia y esto convence de inmediato a nuestro prota, ya que le interesa todo lo que pueda saber y confiesa que en su caso no ha empezado nada serio, porque hasta ahora se están conociendo. Además, ella tiene muchas propuestas de matrimonio, incluido a Yuga, lo que Mikana sabe, pero es más que lógico que Cecilia no lo acepta, pues desde que son compañeros en el grupo, este no ha sido más que inapropiado con ellas. Además, cuando viajaban siempre había un gran grupo de mujeres que se acercaban a él y este solo se enfocaba en complacerlas para que lo siguieran halagando, lo que en ocasiones hacía enfadar demasiado a Cecilia y le recomienda a nuestro prota que no la haga enojar demasiado, pues llega a ser muy aterradora, lo que Raven también confirma, pero cuando Mikana pregunta por el amorío de Raven, Youki interviene pues protegerá su secreto. Esto no le agrada a Mikana, ya que dice que no es una villana y también le gustaría hablar sobre amoríos, pues en su caso tiene problemas, asombrando a Raven, quien pregunta si acaso necesita un consejo, pues Youki es muy bueno ayudando. Esto asombra a la chica y explica que todo viene desde algo que sucedió hace un tiempo y Raven ya lo sabe, aunque Youki nota que el ambiente se pone tenso y se pregunta qué pudo haberles pasado que los pone tan extraños, mientras Mikana le pide que no se lo diga a nadie más, pues le confiesa que ellos fueron derrotados muchas veces en el castillo del Rey Demonio por un simple guardián que los tenía de juguetes. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia?
ya que cuando eran derrotados terminaban en un pueblo cercano con sus heridas curadas y ellos mentían a las personas diciendo que volvían para reponer sus recursos y prepararse mejor, pero en realidad no querían desilusionarlos, aunque el honor de Yuga estaba siendo destrozado, por lo que luego de muchas derrotas seguidas aquel pueblo ya estaba quedándose sin sus recursos. Fue allí cuando aquel demonio les propuso dejar que se enfrentaran al rey demonio si a cambio entregaban a Cecilia, pero ella, desesperada por terminar con aquella misión, aceptó y convenció a los demás. Por lo que sabe, Yuga no le ha perdonado que tomara una decisión tan cruel y sacrificara a una de sus compañeras. Incluso Raven habla confesando que tiene parte de la culpa porque nunca dio su opinión, y Mikana sabe que incluso Cecilia debe odiarla porque no la trató como una compañera. Pero Youki les pregunta si no han hablado con Cecilia, ya que lo más importante no es solo sentirse culpables ellos por siempre y arrastrar con esa culpa, sino que deben hablarlo con Cecilia y explicar su arrepentimiento. Con esto se sentirán mejor y les asegura que podrán vivir más felices, lo que asombra a Mikana, pues sí que es un gran consejo y le agradece por haberla escuchado. Así que se despiden y Raven se anima, pues también debe ser más sincero con lo que siente, y le pide que vayan a la casa de Cecilia. Unos minutos después ya llegan a la mansión y Duke pregunta a Youki quién es este chico, por lo que nuestro prota los presenta mutuamente, pero Duke le reclama a Raven si acaso viene a ser rechazado de nuevo. Pero Raven, luego de estar un momento en silencio, responde que no quiere hacerle daño y que solo quiere verla feliz, lo que Duke no cree, ya que no le parece el indicado, pues para eso tiene que ser más sincero y expresar todo lo que siente, lo que Raven promete hacer, y después de algunos segundos Duke cambia de parecer y lo anima a que vaya con Happy. Asombrado a nuestro prota por aquel cambio, pero su compañero le explica que solo estaba poniendo a prueba a Raven, ya que no permitirá que le hagan daño a su compañera. Así que observan cómo aquel chico se acerca con bastante vergüenza a Happy y le entrega un obsequio preguntándole si al menos pueden ser amigos, algo que Happy acepta con un poco de vergüenza. Y así, mis amigos, es como se entra en la friendzone. Luego de una semana, nuestro prota está bastante aburrido en su habitación y Sieg le reclama que deben ir a ver a Celia, pero nuestro prota lo niega porque Cecilia no se encuentra en la mansión, ya que ha estado bastante ocupada, algo que sabe pues el grupo del héroe, a pesar de derrotar al rey demonio, ahora tiene tareas de alta importancia, tales como ser magos de la corte o capitanes. Incluso Cecilia cura a los heridos y Sieg reclama que incluso Duke fue reclutado para los caballeros y que ya no tiene nada que hacer, pero entonces la puerta suena y es Happy quien avisa que trae un mensaje de parte de Cecilia, pues le manda a decir a Youki que esta tarde estará en casa y eso lo emociona completamente. Un momento después decide salir para despejar su mente mientras llega Cecilia, pero en el camino una anciana con una bola de cristal le dice que puede ver su futuro y tendrá muy mala suerte, pero Youki lo niega porque no cree en este tipo de cosas y además hoy volverá a ver a Cecilia, así que nada puede salir mal, por lo que va hasta un local a comprar unos panecillos, pero la atiende un hombre bastante intimidante que termina dañándole los panecillos al entregárselos con mucha fuerza, algo que lamenta, pero además tropieza con un hombre en el camino, quien de inmediato le lanza una mirada amenazante, incluso casi pisa mierda en el camino y hasta un niño choca con él, perdiendo la comida al hacerlo y comienza a llorar, por lo que nuestro prota, bastante sorprendido, decide que para calmarlo le compra algo más de comida para que así no siga llorando, aunque comienza a pensar que sí fue cierto lo que dijo aquella anciana y tendrá muy mala suerte, pero en ese instante un chico lo empuja y siente cómo le roba su bolsa de dinero, algo que no piensa permitir, y con su poder potencia sus piernas para empezar a perseguirlo, logrando darle una patada que deja noqueado a aquel chico y recupera de esta manera su dinero, pero es Yuga quien se acerca diciéndole que no debe robar a los inocentes, por lo que nuestro prota intenta explicarle que es un malentendido porque solo estaba recuperando el dinero que le quitaron, pero el héroe lo ataca con varios cortes y Youki los esquiva, aunque cuando intenta huir es detenido por los demás caballeros y al final termina capturado. Luego de un rato ya se encuentra en una celda y no entiende por qué le están sucediendo tantas cosas injustas, pero escucha como Duke se burla porque parece que le hacía falta un encierro y Youki le dice que todo fue un malentendido, algo que Duke sabe pues le confiesa. Raven está esclareciendo las cosas ya que saben que nunca haría algo tan bajo como robar a los demás, justo cuando una elfa llega diciéndole a su compañero que debe regresar al entrenamiento porque el vicecomandante está algo molesto, mientras Youki se asombra un poco al ver una elfa en este lugar y Duke le pide las llaves para liberar a su amigo, ya que igualmente es inocente, algo que la chica confirma y le dice a nuestro prota que el héroe quiere disculparse por lo que sucedió.
Minutos después llega hasta un local donde Yuga se disculpa demasiado por su error e incluso le invita a una buena comida, lo que nuestro prota acepta con mucho gusto, y Yuga le dice que Raven lo regañó bastante pues no sabía que fueran tan buenos amigos. Además no lo reconoció cuando se vieron, pero ahora sabe que es el mismo que estaba con Cecilia el otro día, por lo que pregunta qué tipo de relación tiene con ella y Yuki avergonzado responde que solo son amigos, por lo que el héroe se levanta pidiéndole entonces unos consejos pues quiere saber cómo puede mejorar su relación de amistad con la chica. Eso impresiona a Yuki pues se supone son rivales directos, pero aún así le está pidiendo consejos y se niega a hacerlo, mientras Raven le pregunta por qué no le pide consejos a Mikana y el héroe lo niega ya que ella no es la indicada y presiente que odia a Cecilia. Eso extraña a Yuki, así que pregunta por qué lo menciona. Entonces el héroe confiesa que en una ocasión Mikana propuso abandonar a Cecilia y supone que solo alguien que odia a otra persona sería capaz de proponer algo así, pero nuestro prota se molesta pues todo es muy diferente a lo que sucedió y le responde que eso no es cierto, ya que Mikana habló con él y está seguro que no la odia, pues incluso le contó lo que sucedió con aquel demonio y lo hizo llorando pues todavía se siente demasiado culpable. Esto sorprende a Yuga, pero responde que igualmente fue Mikana quien más apoyó la propuesta de aquel demonio y aunque él se negó, ella siempre insistió, pero Yuki molesto responde que no es del todo cierto porque quien tomó la decisión antes de marcharse fue él como héroe y líder del grupo, asombrando incluso a Raven pues tiene detalles bastante claros de lo que sucedió, pero nuestro prota les dice que deben recordar aquello que pasó y más Yuga pues no debe seguir culpando a los demás, sino que debe asumir su responsabilidad como líder y como héroe, pues si no sería una vergüenza para él tener ese título, palabras que rompen al héroe y entonces comienza a llorar, confundiendo mucho más a nuestro prota y luego de algunos segundos Yuga vuelve a calmarse, así que se disculpa porque no sabe qué hacer ya que cometió un error, pues conoce a Mikana desde que eran muy niños y ella siempre ha sido la que lo ha corregido, incluso ha estado en sus mejores y malos momentos, por lo que ya no sabe cómo arreglar lo mucho que la culpó y nuestro prota le dice que debe volver a ser el mismo de antes, tener aquella misma confianza y dejar que ella siga corrigiéndolo. De esta manera volverán a acercarse y esa reflexión sorprende al héroe, quien agradece mucho por el consejo y nuestro prota se asombra por lo rápido que puede cambiar de pensamiento aquel chico, pero cuando pensaba en despedirse e irse de allí, Yuga le confiesa que le da miedo de ir solo a hablar con Mikana, por lo que pide que lo acompañen. A mí se me hace que eres mal. Minutos después llegan hasta la casa de Mikana, pero Yuki le dice que no entrará porque debe resolver sus asuntos él solo, así que Yuga lo entiende y con determinación entra en la casa. Solo que se le olvida el pequeñísimo detalle de tocar y al entrar encuentra a Mikana cambiándose. Esto preocupa a Raven y a nuestro prota, quienes escuchan los gritos desde afuera, pero el héroe ignora la situación y empieza su discurso, disculpándose por sus errores y por haberla culpado de una decisión que en realidad él tomó, por lo que ahora quiere que todo vuelva a ser como antes y que siga golpeándole y regañándole, pero Mikana se molesta porque es la peor disculpa que ha escuchado y además lo hace en el peor momento sin tener vergüenza por haber entrado de esta manera en su habitación, así que le avisa, le dará una buena lección y Yuki se marcha dejándole todo el problema a Raven. Hasta la próxima. Luego de un rato, nuestro prota va a la mansión de Cecilia y en el camino la divina lo llama, pero Yuki le dice que todavía sigue sin creer en sus visiones, aunque la anciana se sorprende porque el destino del chico cambió y supone que hizo muy buenas acciones. Justo cuando nuestro prota es llamado por la dueña de la pastelería de antes, quien se disculpa pues sabe que su hermano le aplastó los panecillos y le da algunos más como regalo. Además, una calle más adelante, varios hombres lo rodean y es uno de ellos quien se disculpa por las molestias que le causó su señora, asombrando a Yuki porque se trata del mismo niño de las brochetas, así que recibe varias en modo de disculpa. Luego de un largo rato, por fin llega a la mansión, aunque un poco más tarde de lo esperado, y sonríe completamente ilusionado al ver que Cecilia está allí, pues sintió que fue demasiado tiempo sin verla y le entrega la comida que le dieron, asombrando a la chica por la combinación tan extraña, pero ella se ofrece a preparar algo de té, ya que confiesa le pidió a las criadas que le enseñen a hacerlo, pues quiere ser la mejor en la cocina, dejando mucho más que enamorado a nuestro prota.
Algunos minutos después, nuestro prota le informa sobre todo lo que ha pasado en estos últimos días, ya que incluso se hizo amigo de Yuga y de Mikana, justo cuando el héroe interrumpe llamando a Cecilia porque viene a que lo regañe, pero Mikana lo golpea ya que no vinieron a eso, sino que junto a Raven se acercan y confiesan que vienen a pedirle perdón, porque nunca lo han hablado, pero saben que usaron su vida para vencer al Rey Demonio, aunque Cecilia les dice que no deben hacerlo porque esto es algo que ya pasó y además ella no era la única vida en juego, pues estaba la del mundo entero y se imagina que lo pasaron bastante mal luchando contra el Rey Demonio sin una sanadora. Pero Mikana recuerda cómo luego de una pelea bastante intensa y cuando Yuga por fin logró derrotar al Rey Demonio, ella salió corriendo de inmediato para buscar a su compañera, mientras en su mente rogaba que todavía siguiera con vida, pero fue allí cuando la vio corriendo hacia ellos sin ninguna herida. Aunque estaba feliz, el agotamiento le ganó y terminó inconsciente, lo que Cecilia les recuerda porque a pesar de lo duro que fue vencer a aquel Rey Demonio, ellos fueron de inmediato a buscarla y no deben pedirle perdón porque igualmente todos siguen con vida. Además, que seguramente cualquier otro en su situación habría hecho lo mismo y ellos se ríen en confianza al ver que Raven se disculpa a través de su cartel, retomando su amistad y dejando aquel suceso en el pasado. Algunos minutos después, nuestro prota camina con Cecilia, quien le agradece porque sabe que ha estado aconsejando a sus amigos, lo que él confirma pues se sentía culpable de ver que estaban un poco distanciados, pero además aprovecha para entregar el collar y ella lo mira impresionada porque es el mismo del otro día, así que lo acepta completamente emocionada. Bueno, aunque es Youki quien se termina emocionando de más, pues tenía miedo de que lo rechazara. Mientras tanto, en una aldea, algunos bandidos queman varias casas y obligan a las personas a que le den todo lo de valor que tengan, pero cuando estaban amenazando a los líderes son atacados por un chico que en cuestión de segundos los deja en el piso tirados, mientras dicen algo fastidiado que todo esto es demasiado aburrido. Algunos días después, nuestro prota acompaña a Cecilia a uno de sus viajes, aunque le molesta que Sieg se les uniera porque había esperado poder tener un largo tiempo a solas con su amada, pero el chico le dice que puede ser de ayuda y ambos se asustan al ver que Cecilia se siente un poco mal, pero ella explica que siente un poco de mareo por el viaje y Sieg entonces le ofrece un brebaje especial que le ayudará, algo que ella agradece bastante y también confiesa que es muy agradable tenerlos como compañeros en este viaje. Luego de un rato llegan hasta la ciudad destino, pero se asombran al ver los destrozos, pues saben que sufrieron un ataque pero no se esperaban tantos daños, justo cuando un anciano los saluda y se alegra bastante al ver que Cecilia vino en persona a ayudarlos, mientras que ella presenta a sus amigos que podrán ayudar y juntos van hasta la iglesia donde están los refugiados. Allí de inmediato comienzan a usar sus poderes para curar a todos los heridos y animarlos, aunque Youki no deja de mirar a Cecilia y se siente orgulloso al ver lo mucho que ella se esfuerza. Incluso lo comenta con el anciano de la ciudad porque es una chica increíble, pero Youki se alegra porque nadie hubiera muerto en el ataque y el hombre lo confirma. Todo fue gracias a que estos hombres huyeron y eso intriga a Youki, por lo que pregunta qué sucedió, por lo que el anciano confiesa alguien apareció eliminando a varios de ellos y todos los demás huyeron, pero nuestro prota mira en ese momento a Cecilia porque nota que está muy agotada y le dice que debería darse un descanso, pero ella se niega a hacerlo y nuestro prota se ve obligado a usar su magia para dormirla, asustando a todos, pero él los tranquiliza explicando que simplemente está dormida y deben dejar que descanse para que de esta manera reponga su poder. Un rato después, Cecilia despierta y se molesta porque usó su magia para dormirla, pero Youki le dice que tuvo que hacerlo porque ella igualmente estaba ya por desmayarse y no puede dejar que se esfuerce demasiado, algo que ella comprende, pero le pide que no vuelva a hacer algo así. Eso nuestro prota lo acepta y le avisa que ya curaron a todos los heridos, avergonzándose cuando ella se lo agradece de una manera bastante tierna, pero en ese momento el alcalde llega alegrándose porque Cecilia ya se encuentre mejor, así que pregunta si podrían ayudarle con una cosa más, pues a las afueras de la ciudad vive una chica que no resultó herida en el ataque, pero desde que nació ha tenido complicaciones de salud y esperaba que Cecilia la ayudara, así que ellos van de inmediato y al entrar en la casa indicada saludan a Teal explicando que vienen de parte del alcalde, lo que la chica comprende, pero de inmediato tiene un ataque de tos, así que Sieg le entrega un brebaje, aunque la niña desconfía, pero nuestro prota le asegura que eso la hará sentirse mejor, por lo que Teal termina bebiéndolo y a los pocos segundos
cuando siente una calidez en su pecho que ya le ayuda a respirar mejor. Así que agradece demasiado por su ayuda y supone que también los envió la deidad guardiana, pero nuestro prota no sabe de qué es lo que hablan y Teal le dice que es la estatua que se encuentra cerca del pueblo, pues la noche del ataque ella estaba llevándole unas ofrendas y sin poder hacer nada terminó inconsciente, pero cuando despertó no había sido herida ni sufrió ningún daño por parte de los bandidos, aunque confiesa esto no es la primera vez que le sucede, ya que hace algunos años unos lobos estaban por atacarla cuando un rayo de poder eliminó a aquellos monstruos, dejándola maravillada por ese mismo poder y desde entonces no deja de llevarle ofrendas a su guardián y a su deidad. Pero nuestro prota y Cecilia comienzan a sospechar porque la debilidad de esta niña puede estar mezclada con el rayo de poder oscuro, ya que eso no es nada normal. Así que le piden los lleve hasta la estatua y al llegar confirma que se trata de la figura de un demonio, por lo que están casi seguros que es lo que la está afectando, pero ella se niega a dejar que hablen mal de su deidad guardiana, aunque nuevamente vuelve a sentirse muy débil, por lo que Cecilia se la lleva para que pueda descansar y nuestro prota se queda hablando con Sieg, pues es más que claro que se trata de una gárgola del castillo del rey demonio. Pero en ese instante la estatua cobra vida y los ataca, siendo Sieg quien reacciona con mucha velocidad y somete a aquel demonio, el cual pide que le quiten la vida y bueno, Sieg no parece tener problema con eso, pero nuestro prota le pide que no lo haga porque quieren hablar un poco y pregunta por qué los atacó. Entonces la gárgola se disculpa, pero pensó que vendrían a eliminarlo al escuchar que sabían sobre que hacía parte del castillo del rey demonio, aunque nuestro prota pregunta cómo es que terminó de guardián de un pueblo y la gárgola confiesa fue creado para proteger un santuario, pero un día unos bandidos robaron aquel santuario y luego empezaron a asolar el pueblo, por lo que decidió brindarles un poco de justicia divina y las personas del pueblo desde entonces comenzaron a tratarlo como una deidad, pero últimamente solo es Teal quien viene a limpiar su altar y a traerle ofrendas, por eso es que la ha protegido incluso cuando los bandidos atacaron. Esto sorprendía a Youji, pero comprende que no quiere hacerle daño a los humanos, por lo que no la ve como un problema y le habla al oído a Sieg, pues quiere que le ayude con algo. Un rato después, ya Youji camina junto a Cecilia y en su mente agradece a Sieg porque le ayudó a tener un momento a solas con ella, así que le dice a la chica que cree pueden dejar a esta gárgola en el pueblo, pues igualmente no está causando problemas, lo que Cecilia entiende, pero luego de esto ninguno de los dos habla por unos segundos y Youji no sabe qué decirle, pues siempre quiso estar a solas con ella, justo cuando Cecilia tropieza y él rápidamente la sostiene, asombrándose al tenerla tan cerca porque puede ver su bello rostro con más intensidad que antes, pero segundos después los dos bastante avergonzados deciden seguir con su camino. Unas horas después, algunos bandidos atacan nuevamente el pueblo, pero esta vez nuestro prota junto a sus dos compañeros salen a defenderlo, siendo Sieg el primero en atacar y asombra a Cecilia por la velocidad y la fuerza que tiene. Pero Youji se une al combate y con su poder acaba con varios de los bandidos, incluso cubre a Cecilia, pero notan que algo sucede cerca del santuario, por lo que le pide a Sieg que vaya a revisar mientras que más bandidos comienzan a llegar y Youji les dice que no permitirá vuelvan a causar más problemas. Así que con un tornado mágico lanza por los aires a los bandidos y luego de algunos minutos consiguen amarrarlos a todos, aunque Youji se extraña porque Sieg no haya regresado y decide ir a revisar qué sucedió, asombrándose al notar que Teal está asustada por su guardián, ya que un chico con una espada lanza por los aires a Sieg, pero Cecilia, bastante asustada, le dice a Youji que aquel chico es Miller, el héroe del Imperio Garys, aunque Youji se asombra ya que no sabía que habían más héroes y además este venció a Sieg muy fácilmente, pero este informa que atacó cobardemente a la gárgola por la espalda e incluso a él lo toma por sorpresa y Miller no entiende por qué quieren proteger a un monstruo, pero Youji le dice que aquella gárgola solo quiere proteger a la niña y el héroe responde que entonces deberá eliminarlos a los dos, lo que nuestro prota no planea permitir, pero le asombra porque su magia es absorbida por la espada y Celia le pide que no ataque pues el héroe tiene la ventaja, ya que aquella espada divina artificial tiene el poder de absorber cualquier hechizo mágico y Miller con una sonrisa lanza un corte por el aire que atraviesa una de las alas de la gárgola, pero Cecilia le avisa que herir a los ciudadanos de este reino es una declaración de guerra y Miller se ríe desquiciado porque eso sí le gustaría, ya que no tiene sentido vivir en tiempos de paz y si hay una guerra podría eliminar a todos los que él quisiera, pero Youji lo mira con bastante molestia porque no merece ser llamado héroe y comienza a atacar con su magia, mientras Miller le recuerda que ningún tipo de
de magia funciona en su contra y es mejor que utilice algún tipo de arma, pero nuestro prota responde que no usa armas sino que solo hechizos, así que Miller comienza a acercarse disipando todos los hechizos que vienen en su contra. Esto preocupa a todos los demás porque si Youki se queda sin maná perderán, y nuestro prota usa un hechizo de plasma que causa una gran explosión, pero Miller sigue burlándose porque es inútil ya que ni siquiera la magia de nivel superior le afecta mientras mantenga su espada, pero Youki responde que entonces debe empezar a atacar en serio y lanza una ráfaga de rayos que Miller sigue absorbiendo tranquilamente, aunque nuestro prota logra notar cómo esa espada empieza a agrietarse y le avisa que su espada al ser artificial no resistirá tanto poder mágico, así que acumula mucho más, logrando segundos después destruir la espada y entonces con un rápido movimiento lanza contra un árbol a aquel tipo, celebrando que fue bastante fácil, pero Miller molesto hace aparecer un rayo de luz y ataca, aunque Youki esquiva y es Teal quien se lanza cubriendo a la gárgola para que no la elimine, dejando a todos impactados al ver que la niña cae al suelo herida y Miller se burla porque morir por un demonio es lo más bajo que puede existir, así que dispara una flecha al aire, la cual se convierte en ráfagas de poder y Youki crea un escudo que los protege, pero nota que el héroe huyó y la ira empieza a apoderarse de él, pues confió demasiado en su maná y no logró proteger a Teal, así que su cuerpo se comienza a transformar, liberando su verdadera forma demoníaca y comienza a volar buscando al héroe, encontrándolo a los pocos segundos y por sorpresa lo estampa contra el suelo, avisándole que le quitó un brazo y un ala a uno de sus lacayos, así que pagará con su vida, por lo que de una patada lo envía cientos de metros a la distancia y Miller no comprende cómo es que existen demonios tan fuertes si el rey demonio ya murió, pero nuestro prota no se contiene y sigue golpeándolo hasta que el héroe ya no puede defenderse más, entonces lo sujeta y lo eleva en el aire para acabar con él y Miller sonríe ya que al final no son tan diferentes pues a ambos les gusta matar, aunque nuestro prota recuerda a Cecilia y cómo ella reaccionaría al saber lo que está pensando hacer. Esto calma su ira y le dice a Miller que debe regresar a su país y nunca más regresar, aunque el chico responde que nunca olvidará esta humillación y Youki lo tira a un lago para luego regresar con Cecilia. Unos minutos después llega a la casa donde Cecilia se tranquiliza al verla nuevamente y le dice que está sangrando, aunque Youki explica fue cuando se quitó el cuerno y ella le cura la herida pues confiesa le preocupó demasiado no verlo, sonrojando a Youki pues no esperaba que sufriera tanto por él. Al siguiente día hablan con Teal, quien confiesa quiere ir con ellos hasta la ciudad para que alguien pueda curar a su deidad guardiana, aunque Cecilia duda que dejen entrar a un monstruo a la ciudad y nuestra prota tiene una idea, disfrazar con magia de tierra a la gárgola y así hacerla pasar desapercibida. Y esto funciona aunque a medias, pues Celia acepta a Teal como criada pero rechaza directamente tener una estatua tan horrorosa en su mansión. Después de unos días, Teal termina de limpiar la estatua y se pregunta dónde estará nuestro prota, así que la gárgola le responde se fue al castillo, donde justamente el rey les habla con su imponencia preguntando si saben por qué los llamó, pero cuando Youki piensa que le molesta demasiado la actitud tan soberbia de los reyes, le asombra ver que el rey Das cambia totalmente ya que prefiere hablar de una manera más cotidiana, además les agradece por haber salvado a aquel pueblo de los bandidos y de Miller ya que consiguieron evitar una guerra y por eso serán recompensados ya que no pueden pasar por alto sus actos, pero Cecilia responde que ella no quiere nada a cambio pues solo cumplió con su deber como heroína, mientras nuestro prota agradece la intención del rey pero confiesa que lo que desea él no puede dárselo, confundiendo a Das porque no puede ser posible ya que es un rey, aunque todos quedan impactados cuando Youki grita que lo único que desea es el amor de Cecilia. Una vez regresan a la mansión, Cecilia le reclama que no debió expresar su amor ante todos en el palacio y Youki se disculpa porque entiende que fue su error, mientras Celia se divierte por su actitud pero avisa que como castigo tendrá que pasar un mes sin ver a Cecilia, lo que asombra a los dos chicos e incluso Cecilia no cree que sea para tanto porque ya se disculpó. Eso también divierte a Celia porque parece que su hija lo extrañaría más pero deja una restricción de 15 días, por lo que Happy se lleva a nuestro prota
prota y por el pasillo miran que Shek sigue bastante decaído luego de todo lo que sucedió en aquel pueblo, pues se siente culpable al no poder proteger a Tial y a la gárgola, pero Happy lo lleva hasta la habitación donde Tial no deja de agradecer a su estatua, la que nuestro prota decide llamar Gar por una abreviación, y luego de algunos segundos Happy se lleva también a Tial de la habitación, dejando algo preocupado a Gar porque la escucha toser, pero entonces nota que nuestro prota también está preocupado y pregunta qué es lo que le sucede, así que Youki le explica que lo castigaron sin poder ver a Cecilia por varios días, por lo que Gar le dice que debe reponer su error y demostrar que es alguien digno para Cecilia, así que nuestro prota lo entiende y va de inmediato al gremio rogándole a Kramen que le dé todo el trabajo posible, pues quiere estar completamente ocupado. Algunos días después, Celia se reúne con su hija en el jardín, aunque le divierte ver que esta ya ha preparado 2 tazas y no cree que sea completamente cierto cuando menciona que era para ella, pero habla con Sofía porque según Kramen, Youki no ha dejado de trabajar durante todos estos días y esto ilusiona a Cecilia, mientras que nuestro prota regresa temprano a la habitación y Gar le comenta que no es normal verlo tan temprano, pero igualmente hay algo que quiere decirle y se destransforma obteniendo su aspecto original, enseñando que está desmoronándose. Y por este mismo motivo es que había tenido varios aspectos tan seguidamente. Pero Youki se asusta y pregunta por qué no les había dicho nada, mientras que Gar confiesa no pensó fuera tan grave, pero ya solo le quedan unos pocos días y quiere pedirle que se encargue de Tial, porque esta aún no supera del todo su enfermedad y solo puede confiar en él para que no la deje sola, algo que Youki promete hacer, pues no dejará que esta niña sufra y además jura que tampoco permitirá el desaparezca, porque ya se acostumbró a su compañía en la habitación y sería una gran lástima no verlo nuevamente, así que sale a toda velocidad de la habitación. Algunos minutos después se encuentra con Duke, quien le dice que las gárgolas se recuperan comiendo maguisita, lo que asombra a Youki y al mismo tiempo le agradece, pero Duke aún no termina de explicarle lo que debe hacer cuando nuestro prota se marcha, mirando que Cecilia corre asustada hacia él y le dice que se trata de Tial. Algunos minutos después llegan hasta la habitación donde Siek indica que se trata de algo grave, porque la fiebre no le baja y está intentando todo a su alcance. Esto también preocupa a Cecilia porque sabe que su magia no funcionará y Siek les dice que necesita hierba crepuscular para poder seguir tratándola de una manera más efectiva, aunque Youki no sabe qué es y Cecilia le indica que es una hierba que crece en sitios con bastante acumulación de maná, por lo que nuestro prota promete que la encontrará junto con lo que Gar necesita. Aunque Tial se levanta preguntando qué sucede con su guardián y Siek le pide a la chica que no se esfuerce, prometiéndole también a nuestro prota que se encargará de ella, y Youki sale junto con Cecilia preguntándose dónde podrán encontrar esta piedra y se asustan cuando Celia llega viéndolos juntos, pero ella les dice sabe que están preocupados por Tial y no tiene problema, así que ambos chicos salen de inmediato hacia el gremio esperando conseguir lo que necesitan, pero el recepcionista se disculpa porque no tienen lo que buscan ya que son objetos muy difíciles de conseguir, al tiempo que Kramen también llega y recibe un formulario, por lo que le dice a nuestro prota tiene una tarea para él, pero Youki se niega ya que está ocupado con otras cosas, mientras Kramen le avisa que se trata de una misión para acabar con un monstruo en una mina de maguisita y al ser un lugar con mucho maná acumulado también encontrarán la hierba crepuscular, lo que sorprende a Youki y acepta entonces de inmediato. Algunas horas después ya van en un carruaje junto a Kramen y Sofía, quien avisa que no puede quedarse sin hacer nada mientras que una de sus sirvientas está en peligro y por esto los acompaña. Luego del largo viaje llegan hasta la aldea, pero Sofía les dice que partirán al siguiente día temprano hacia la mina. Esto confunde a Youki porque deben apresurarse, pero Kramen le explica que los monstruos salen mucho más de noche y el que ellos buscan eliminar es más agresivo a esa hora, por lo que lo mejor es atacarlo de día, ya que quien les dio la misión exigió que no dañaran la piel del devorador de rocas, por lo que deben idear un plan que sea bastante bueno, pues aquel monstruo es resistente a la magia. A la mañana siguiente, nuestro prota se asombra al ver que Sofía todavía mantiene su atuendo de maid y ella confiesa que a Kramen le gusta verla con este atuendo, así que por eso lo usa. Además, está confeccionado para el combate y minutos después se llegan a la mina, así que se adentran viendo cómo allí está el monstruo que tanto buscan y este devora las maguisitas como si no fueran nada. Pero cuando nota sus presencias, comienza a atacarlos con las rocas y nuestro prota cubre a Cecilia, mientras que Kramen usa sus shikigamis para protegerse.
pero nuestro prota intenta atacar con magia y confirma que no le hace nada, solo enoja mucho más al monstruo, el cual comienza a avanzar y Youki usa su magia nuevamente, pero esta vez para congelarlo y evitar que se mueva, al tiempo que Cecilia decide ayudar con su poder mágico e invoca unas cadenas que someten a aquel golem, pero sus hechizos no resisten demasiado porque el monstruo se libera y nuestro prota ya no sabe qué hacer, mientras Kramen los anima porque es un buen plan y deben eliminar al golem desde el interior para no dañar la piel, por lo que Sofía se encargará de esto ya que la enviará con sus Shikigamis y Youki decidido invoca una ráfaga de agua que congela los pies del golem, mientras Cecilia invoca aún más cadenas que antes y retiene a ese golem, lo que aprovecha Kramen para enviar a su esposa directamente hacia la boca del monstruo y nuestro prota aumenta su poder para que este no se mueva, pero entonces miran como unas piedras empiezan a caer de la piel del golem y unos monstruos más pequeños cobran vida empezando a atacarlos. Eso asombra a Youki, pues incluso su magia tampoco les hace nada y debe eliminarlos con golpes contundentes. Incluso protege a Kramen ya que este no se mueve pues está concentrado en proteger a su esposa con los Shikigamis, así que una vez acaba con todos los golems menores, mira asustado que el monstruo se libera de los hechizos tirando el suelo a Cecilia, pero antes de poder hacerle algo cae al suelo sin vida y Sofía sale de su interior, lo que emociona a Kramen y abraza a su esposa porque se preocupó bastante, pero Sofía le recuerda que deben conseguir la hierba crepuscular y Youki sale corriendo junto a Cecilia logrando encontrarla a los pocos minutos y entonces comienzan a recoger aquella hierba. Una vez salen de la mina ya es de noche y Kramen avisa que partirán al siguiente día porque a esta hora es demasiado peligroso viajar. Esto no le agrada a nuestro prota y ya un rato después, mientras Kramen duerme, decide salir a escondidas, pero en el pasillo Cecilia lo saluda confesando que se imaginó se iría a escondidas y ella lo apoya. Por esto le entrega algo de hierba crepuscular para que se la lleve y espera verlo pronto, lo que Youki promete y ya segundos después comienza su viaje. Después de volar por algunas horas llega con Gar y avisa que vino a salvarlo, aunque le asusta ver que no reacciona y le grita porque no puede morir ahora que Tiel está luchando para verlo de nuevo. Esas palabras despiertan a Gar y pregunta cómo se encuentra la chica, pero Youki le promete que se recuperará bien y él también debe hacerlo, así que comienza a darle todas las piedras que consiguió porque es su deber cuidarla ya que ella espera mucho de él, por lo que Gar consume las piedras y su cuerpo se ilumina, recuperando su poder y su brazo se regenera por completo, por lo que emocionado Gar sale volando de inmediato y llega hasta la habitación donde se encuentra Tial, quien despierta asombrada al verlo allí y ya con su brazo recuperado, pero Gar promete que lo peor ya pasó y además agradece a Ciel porque los ha protegido ya en 2 ocasiones, algo que nuestro prota también le agradece a su compañero y avisa que debe regresar pues debe estar con Cecilia antes que amanezca. Al siguiente día Kramen no entiende qué le pasa a Youki porque sigue durmiendo, pero Cecilia le dice que se esforzó demasiado el día anterior y esta es su recompensa. Luego de una escena con algunos tipos raros sobre un tejado, volvemos con nuestro prota, quien se lamenta porque últimamente Cecilia vuelve a estar bastante ocupada y casi no tienen tiempo para verse. Pero mientras él camina se encuentra con Kramen en el mercado y este lo saluda confesándole que como no tiene mucho trabajo, decidió salir a comprarle algo de aniversario a su esposa. Así que Youki decide ayudarlo y le propone que le compre unas orejas de gato porque supone que debe combinar con sus gustos raros, lo que no le agrada mucho a Kramen, pero le dice que ya tiene pensado algo, justo cuando nuestro prota mira que hay un traje negro bastante llamativo y que además combina perfecto con un casco muy interesante, así que decide comprarlo de inmediato y emocionado le pide a Kramen que le dé una misión porque debe verse increíble completando cualquier encargo con este aspecto. Después de un rato regresan al gremio donde Kramen dice sin mucho entusiasmo a la recepcionista que trae un viejo amigo suyo el cual es un gran aventurero y quiere que le dé la misión de más alto rango posible, así que la chica enseña que solo tienen 4 misiones de rango A y nuestro prota emocionado las acepta todas, para luego avisar que el espadachín del rayo negro acabó de llegar y no deben preocuparse por nada, aunque Kramen siente vergüenza por su forma de actuar, pero en cuestión de horas nuestro prota consigue cumplir con varios de los trabajos, incluso
incluso derrota a un dragón con total facilidad, ya que no es rival para su poder, y luego de entregarle el corazón al hombre que solicitó la misión, Kramen piensa que a pesar de todo, el poder que tiene nuestro prota es bastante impresionante porque cumple con las tareas que son difíciles y las hace como si nada, mientras que Youki mira que ya solo le queda una tarea por completar. ¿Y se acuerdan de aquellos tipos misteriosos del principio? Pues son 3 chicos liderados por Envy, quien usa magia para dejar inconsciente a unos guardias de un local y juntos entran decididos para tomar todo lo que puedan. Incluso rodean al encargado que supervisaba algunas cajas y este asustado pide que no le hagan nada, pero los chicos le informan que tomarán todo lo que quieran y si no se opone, entonces no sufrirá ningún daño. Pero justo nuestro prota interviene, pues sabe que se trata del fantasma Envy y un ladrón bastante buscado, pero nada se escapa ante la justicia del espadachín del rayo negro y los chicos miran algo confundidos a aquel intruso tan extraño, pero cuando ellos atacan, nuestro prota usa su agilidad para moverse sin problema y además con sus rayos eléctricos logra en cuestión de segundos dejar inconsciente a los 2 compañeros de Envy, que no planea dejarse ganar porque también sabe usar magia y usa su libro mágico, pero el poder de nuestro prota supera por mucho el poder de aquel mago y con un golpe de su espada lo noquea, aunque sabe que es la única forma de usar su espada porque al tener una forma de rayos no le sirve para luchar normalmente, pero en ese instante varios guardias más llegan luego de escuchar el ruido y tanto Raven como Duke reconocen por la voz a nuestro prota, quien les dice que es un simple espadachín que cumplió con su trabajo y les deja que se encarguen de aquellos ladrones. Luego desaparece y Raven habla con Duke para que no persigan a nuestro prota, sino que deben encargarse de los ladrones porque son bastante buscados y deben llevarlos directamente al cuartel, aunque Duke se excusa en que irá a revisar los alrededores y en realidad va a buscar a nuestro prota, el cual no se deja ver, pero escucha como Duke le dice que nunca esperó verlo usando algo como esto y le recomienda que vuelva a ser el mismo de antes, pues esperaba que al estar en medio de los humanos no se dejara llevar por sus pensamientos extraños y le recomienda que se vea en un espejo, pues no le queda nada bien aquel atuendo, justo cuando Youki lo hace y comprende que su aspecto es muy diferente a lo que él se imaginó y junto a su actitud definitivamente debe haber causado demasiada vergüenza. Un rato después regresa a la normalidad y Kramen le entrega su recompensa por capturar a Envy, explicándole que este antes era un aventurero de rango B que al parecer perdió la cordura luego de encontrar un libro en la mazmorra y desde entonces han decidido acabar con San Valentín de todas las formas posibles, lo que se le hace mucho más extraño a Youki. Mientras tanto, Cecilia con las criadas comienzan a preparar una gran cantidad de chocolates, pues ella piensa llevarle a varios niños de un orfanato, aunque se avergüenza de solo pensar en dárselos a alguien especial. A la mañana siguiente, nuestro prota se levanta normalmente y al escuchar que tocan piensa que es Cecilia, pero mira que se trata de Tial, quien viene a traerle unos dulces a Gui, por lo que un poco incómodo por la situación prefiere ir al gremio para ver en qué puede entretenerse, justo cuando Kramen lo saluda y le enseña una caja que su esposa le dio, donde enseña con orgullo los dulces que ella le preparó con tanto cariño y cómo los disfruta increíblemente, pero Youki, molesto por tanto romanticismo, se marcha a hablar con Duke, aunque son interrumpidos por una compañera que le entrega una caja a Duke y le agradece con bastante vergüenza por todo lo que hace por ella, así que nuestro prota también se marcha rápidamente, algo decepcionado por lo que vio, e incluso cuando intenta hablar con Raven mira que Happy está entregándole una caja con dulces, así que lamenta ser el único que no tiene a nadie con quien compartir, y entonces mira como en la plaza hay una larga fila de chicas, que le enoja mucho más al darse cuenta que es una fila para que las chicas le entreguen los dulces al héroe y siente envidia por la cantidad de atención que este recibe, pero entonces mira a Mikana y pregunta si acaso ella piensa formarse para darle dulces a Yuga, aunque la chica le confiesa no está totalmente segura, pero en ese momento escuchan al héroe que los saluda en voz baja, pues vino a buscar a Mikana ya que quiere que el primer dulce que él pruebe sea el que le entregue ella, aunque la chica avergonzada le dice que nuevamente le salieron mal y que no debe tener un buen sabor. Y créanle, porque no se ven para nada apetecibles, pero por amor Yuga los come y hasta dice que tiene un sabor increíble. Lo que deja sin palabras a Youki, pero segundos después algunas chicas reconocen a Yuga y la estampida de mujeres los hace separarse.
Luego de un rato termina en la mansión de Cecilia, pero se siente bastante culpable porque no esperaba buscarla de una manera tan desesperada, aunque cae al suelo al saber que Cecilia se encuentra en la ciudad repartiendo algunos dulces a unos niños, y aunque quería recibir algo de parte de su enamorada, termina aceptando los dulces que le entrega Celia, justo cuando Doug llega avisándole que Envy escapó de la prisión y que deben detenerlo antes de que cause una destrucción por toda la ciudad. Justo cuando Envy ya avanza en medio de las calles sobre un monstruo gigante y les dice a todos que aquella celebración no tiene sentido, por lo que con su poder comienza a absorber todos los chocolates y dulces a su alrededor, e incluso Yuga pregunta si su intención es arruinar el San Valentín y los chicos lo confirman, pero no piensan explicarle nada a alguien como el héroe, pues nunca sabrá lo que es sufrir por no recibir ni un solo presente. Justo cuando nuestro prota llega y pide a los demás que despejen la zona, pues él irá a detener a Envy. Entonces sube hasta un tejado y ordena a los chicos que no causen más problemas, pues entiende sus motivos para estar molestos, ya que incluso puede que él en algún momento pensara en hacer algo similar al no recibir ni un solo detalle, pero no le parece que sean los métodos apropiados y Envy se molesta porque está interfiriendo, así que ataca y nuestro prota se mueve más rápido, logrando vencer nuevamente a los dos compañeros sin problema, pero Envy usa su magia para atacar y nuestro prota logra esquivarlo, aunque al estar sobre un monstruo le cuesta equilibrarse y usar todo su poder, como también intenta convencer a Envy de que no todo en San Valentín es algo malo, pero es que el chico con su odio logra impactarlo y tirarlo al suelo, donde nuestro prota solo mira como todos los dulces a su alrededor comienzan a ser absorbidos e incluso una caja que tenía Cecilia. Esto lo enoja mucho más, pues no permitirá que le quite algo que hace feliz a la chica que le gusta, y una descarga de rayos comienza a sobrecargar su cuerpo, por lo que envía estos rayos hacia el monstruo, el cual le explota a los pocos segundos y todos los dulces vuelan por los aires, devolviendo la tranquilidad al pueblo. Y Yuga es quien sostiene a Envy cuando cae de las alturas, pero al ver más de cerca se asombra porque en realidad es una chica, y Envy dice molesta que no todas las chicas aman San Valentín, porque ella desde chica intentó darle dulces a quien más quería, pero siempre la rechazaron por su aspecto, y eso es algo que no se lo desea a nadie. Mientras que Yuga le dice que no debe de sentirse así, pues él está dispuesto a recibir cualquier presente con mucho amor, pero nuestro prota se queja de que ahora es Yuga quien se queda con todo el crédito y la admiración de la chica, justo cuando Cecilia llega agradeciéndole por haberlos protegido y se disculpa por la demora, pero le entrega un detalle especial, lo que emociona a nuestro prota y aún más al ver que además de unas galletas le dio un pastel, algo que a ninguno de los demás chicos les dio, y entiende que él es alguien especial para Cecilia. Luego de unos días, nuestro prota habla con Kramen, quien le informa que tienen una misión de la ciudad portuaria que está cerca de ellos, pues parece que últimamente han sufrido muchos robos a sus embarcaciones y necesitan a alguien que los proteja y si es posible que recupere la mercancía robada. Aunque Youki no puede evitar imaginarse a Cecilia junto al mar y con el viento haciéndole ondear su hermoso cabello, por lo que acepta sin dudar aquella misión. Al siguiente día ya se reúne con Happy, aunque bastante decepcionado, pues el día anterior cuando fue a hablar con Cecilia, esta no pudo ir al viaje pues tiene demasiado trabajo y tampoco puede ausentarse de la ciudad por muchos días, así que ahora nuestro prota debe hacer el viaje alejado de su enamorada y justo Raven llega para acompañarlos, aunque se avergüenza bastante al ver que Happy también los acompañará y con un simple saludo de la chica ya se intimida bastante, pero nuestro prota lo anima y le explica que le pidió a Happy que los ayude porque es bastante hábil con la magia, aunque Raven se decepciona pues no sabía algo tan increíble de la chica y nuestro prota le dice que esta es la oportunidad perfecta para que lo aprenda, pues tendrán mucho tiempo para conversar y conocerse. Aunque Raven lo primero que hace al subir al carruaje es apegarse a Youki porque le da mucha vergüenza estar junto a la chica y el viaje resulta algo incómodo. Why are you gay? Después de unas horas llegan al puerto y nuestro prota avisa que irá a hablar con el dueño de la misión y les pide que consigan información con los marineros, aunque en su mente lo hace para que ellos dos pasen más tiempo a solas. Pero Raven mira que Happy se acerca a un marinero y con palabras sueltas intenta preguntarle, así que es él quien escribe en su libreta explicando que son los aventureros que vienen por el asunto de los robos y el hombre lo entiende, pero explica que ellos no han visto a nadie robar y lo más extraño es que tienen guardias en los barcos a toda hora, pero aún así nunca han visto a nadie tomar la mercancía y juran que ellos como marineros no lo roban pues tienen un gran honor. Incluso llama a sus compañeros para que lo confirmen y cada uno explique lo que sabe.
Luego de un rato, Youki regresa al puerto y Raven se acerca explicándole la situación, pero a nuestro prota también se le hace extraño que entonces sucedan los robos y hay guardias todo el tiempo, así que Raven dice que algunos marineros confiesan sentir que han perdido la memoria porque algunos recuerdos son confusos y después de escuchar sus versiones comienza a creer que se trata de algún tipo de sirena, pues debe haber algún demonio que está usando su poder para hipnotizarlos y robarles la mercancía, pero nuestro prota solo piensa que sería interesante ver a una de estas sirenas y se dirige a hablar con Happy para preguntarle si ha visto alguna vez a una sirena, pero esas palabras de inmediato preocupan a los marineros porque si hay sirenas sus vidas están en peligro y le ruega que se encargue como aventurero, porque aquellos seres han acabado con embarcaciones completas y hasta con las vidas de los marineros más experimentados, por lo que nuestro prota les dice que Raven es el capitán de los caballeros y el ex compañero del héroe, así que todos los marineros se tranquilizan ya que se sienten más seguros con alguien de su nivel. Un rato después, nuestro prota habla con Happy porque al parecer muchos humanos le temen a los monstruos y demonios, pero la chica le recuerda que él pasó mucho tiempo encerrado y todavía no parece entender la forma en cómo los ven los humanos, al tiempo que Raven llega luego de comprar unas cosas y Youki se siente algo incómodo con las miradas y gestos de vergüenza que hay entre los dos, pero Raven dice que mientras compraba, un hombre se acercó confesándole que vio cómo los marineros dejaban algunas mercancías en una ensenada a las afueras de la ciudad y estaban junto a una sirena. Esto igualmente se le hace muy raro a Youki, pero decide que deben investigar, aunque Raven le pide a Happy que los espere ya que es peligroso si se trata de un demonio, pues confiesa lo vivió hace un tiempo cuando unos demonios atacaron un pueblo y él junto al grupo del héroe no lograron salvar a casi ninguna vida, pues todas se perdieron, así que como caballero debe protegerla, pero Happy se niega a quedarse sin hacer nada y nuestro prota lo anima, pues le dice que en realidad ella es 100 veces más fuerte de lo que se imagina. Algunos minutos después llegan al lugar que el hombre mencionó y en medio de unos barriles se encuentran la mercancía que se robaron, pero notan que sí se encuentra muy cerca al mar y Raven se pone alerta ya que siente que algo se acerca, justo cuando desde el agua una sirena salta con imponencia y al verlos comienza a cantar, así que ellos se tapan los oídos para evitar ser controlados y Happy en cambio es quien se pone al frente y comienza a cantar de regreso, logrando superar el sonido de la sirena, lo que les da la ventaja y Youki despeja el agua con su magia para que Raven avance. Incluso cuando ve que la sirena piensa escapar, la rodea con varias rocas para que no tenga dónde ir y con eso Raven logra apuntarle con su espada y la sirena asustada les dice que no importa qué hagan con ella, necesita que la ayuden salvando a su amiga, porque unos humanos la capturaron y ella solo intenta conseguir lo necesario para salvarla, pero Raven le dice que nunca se dejaría engañar por un demonio y es Happy quien, bastante afectada por lo que está viendo, decide ponerse frente a la sirena. Eso enoja mucho más a Raven porque no entiende cómo es que protege a un demonio y nuestro prota le pide a su compañero que baje la espada, pero Raven no comprende cómo es que él también está protegiendo a un demonio y Youki le explica que entiende su molestia, pues también estaría enojado si alguien ataca a sus seres queridos, pero parece que aquella sirena tiene una razón para hacerlo y no pierden nada con escucharla, así que Raven cede aunque bastante molesto y Happy cae al suelo temblando, pues la imagen de Raven le recordó a la de aquellos hombres cuando la capturaron, pero junto a nuestro prota se acercan para hablar con la sirena, la cual se presenta como Shike y confiesa que los atacó porque sigue las órdenes de un humano, aunque esto no es nada común en su raza porque siempre intentan alejarse, pero un día mientras jugaba con su amiga Misaki fueron arrastradas por una tormenta repentina y perdieron el rumbo, terminando por ser capturadas por un grupo de marineros que las vendaron y escuchó como uno de ellos la amenazó ya que si no quería que su amiga fuera eliminada, entonces tenía que seguir sus órdenes. Desde aquel momento ha hecho lo que le piden, como encantar a otros marineros para que entreguen mercancías o intentar dormirlos a ellos, aunque Raven se niega a creerle a un demonio y es Happy quien se le acerca y le pide que al menos confíe en ella, pues está segura que aquella sirena dice la verdad y Raven no puede evitar ceder ante su mirada, por lo que intentará asegurarse de que todo es verdad y basta la mercancía, donde comprueba que en realidad son falsificaciones y parece que todo fue una trampa para que ellos terminaran aquí, pues incluso el hombre que les dio la información puede estar con aquel grupo de ladrones y si su corazonada es cierta puede que estos aparezcan pronto, ya que deben imaginar que están inconscientes, así que es la oportunidad perfecta para saber quiénes son y si en verdad lo que dice aquel demonio es cierto.
Un rato después, mientras los ladrones se acercan a la cueva, comentan asombrados toda esta situación, pero se asombran mucho más al ver que Raven camina hacia ellos y cuando este los interroga sobre si son los ladrones, comienzan a burlarse por el tono de su voz y además el líder supone que la sirena ya los traicionó, así que seguramente debe castigarla luego de acabar con él, pero Raven se prepara, ya que desenvaina su espada y uno a uno cada ladrón comienza a caer, dejando impactados a los demás porque no pueden ni tan siquiera acercarse y el miedo comienza a apoderarse de ellos, pues prefieren huir, pero Youki los intercepta por la espalda ya que no les permitirá aprovecharse de una sirena inocente, pero Happy lo mueve pues es ella quien debe luchar junto a Raven y con su magia lanza por los aires a varios de los ladrones. Luego los dos bastante animados comienzan a someter a aquellos ladrones y a darles un verdadero castigo por sus actos. Una vez los amarran, los hombres piden piedad y juran que la sirena los tenía controlados, pero Raven no les cree y les ordena que les digan dónde es que tienen a la otra sirena. Minutos después logran encontrar el lugar indicado y se asombran porque la tenían empacada como carga, así que abren la caja y la sirena sale bastante asustada, pero una vez le explican todo, aquella sirena nota también la confusión que tienen y les explica que ellas pueden cambiar la aleta por 2 piernas, pero esta las deja sin poder mágico, así que regresan con Chic, quien se emociona al verse de nuevo con su amiga, pues estaba muy preocupada por su vida, pero ambas sirenas le agradecen demasiado a ellos y hasta tienen una canción para poder agradecérselo. Algo que lógicamente no voy a resumir, pues es una canción en japonés donde solo dicen gracias, siendo lo único interesante que Happy se une a cantar y que Raven queda más enamorado por la voz tan angelical de la chica. Unos segundos después, cuando ya están por marcharse, Raven se acerca a Chic y se disculpa porque estuvo por hacerle daño cuando ella era inocente, pero la sirena acepta sus disculpas e incluso le da un beso en la mejilla. Luego se marcha dejando completamente sonrojado a Raven y Happy en cambio queda demasiado molesta por lo que vio, así que lanza a nuestro prota contra el suelo y ella va directamente con Raven dándole un beso, el cual ni Youki o nosotros pudimos ver, pero por la forma en tan avergonzada en cómo actúan, se nota que los dos lo disfrutaron y bastante. Después de algunos días, Tiel llega hasta la habitación de nuestro prota con un mensaje de parte de Cecilia, algo que él agradece bastante y les dice que se marchará pues debe ir a visitarla, aunque al salir sigue asombrado porque Tiel está bastante calmada a comparación de los últimos días. Justo cuando escucha cómo la chica grita emocionada, pues le avisa a Gui que se portó bien como este se lo pidió la última vez y ahora le trae una gran cantidad de piedras mágicas para que pueda alimentarse mejor y reponerse, asombrando bastante a Gui porque está gastando sus ahorros en comprar estas piedras. Incluso Youki comenta divertido un rato después con Cecilia que es asombroso como Gui es alimentado por una niña, pero cuando Cecilia comenta que es impresionante lo mucho que ella quiere a esa deidad, nuestro prota se avergüenza un poco al ver directamente a Cecilia y trata de disimularlo lo mejor que puede, así que después de algunas horas de conversar sale, aunque siente que aún debe mejorar más las cosas con Cecilia. Un rato después ya se reúne con Duke en un local de comidas, pues confiesa que quiere le dé algunos consejos sobre amor porque quiere mejorar su relación con Cecilia, ya que luego de estar conversando con ella decidió usar su magia de invisibilidad para saber qué estaría haciendo cuando él se fuera, descubriendo que ella estaba entrenando con intensidad y luchaba junto a Sieg, por lo que ahora sabe que Cecilia se esfuerza demasiado y él quiere mejorar su relación con ella, pero Duke se molesta porque eso que hizo está mal, ya que no puede andar espiando a los demás, pero le avisa que lo dejará pasar solo por ahora y además le dice que lo primero que debe hacer es ir más allá, porque está seguro de que él no quiere quedarse toda la vida solo tomando té con Cecilia y debe conocerla mucho mejor, porque su relación no llegará a ningún lado si solo mantiene tomando té de esta manera y debe tener más iniciativa, mostrar más interés en ella, justo cuando Mikana llega y Duke lo aprovecha porque si lo que Youki quiere es saber más sobre Cecilia, entonces debe hablar con quienes más la conocen y también llama a Raven porque ellos son quienes pueden darle toda la información que necesita, sorprendiendo un poco a nuestro prota, pero sabe que es verdad todo lo que le dice y entonces le pide a los chicos que le digan que saben sobre Cecilia, algo a lo que Mikana termina aceptando solo porque la ayudó antes. Entonces le confiesa que de no ser por Cecilia el grupo del héroe no existiría, porque como ya debes saber, Yuga es un imán para traer problemas con chicas y llamar demasiado la atención, eso sumado a un espadachín
espadachín que no puede comunicarse y a ella que no hace más que alimentar problemas, siempre terminaban dependiendo de Cecilia, quien era la que lograba calmar el ambiente. Además, explican la forma en cómo se repartían las tareas, pues Raven cocinaba y Mikana junto con Cecilia conseguían información, aunque casi no les asignaban tareas a Yuga porque siempre terminaba causando algún problema donde sea que fuera. Pero igualmente todos están de acuerdo que Yuga es quien debe ser el héroe porque su bondad es auténtica, aunque Youki les dice que quiere saber es más sobre Cecilia y no tanto sobre el héroe, por lo que Mikana intenta recordar algo más y comenta que le tienen un apodo a Cecilia, pero cuando está por decirlo justo la chica aparece comentando que parecen estar disfrutando de la charla, pero tiene que hablar sobre un tema muy importante con Mikana y se la lleva pues es de urgencia, aunque su mirada advierte que no le agradó para nada oír lo que estaba mencionando y nuestro prota agradece el sacrificio de Mikana, pues ahora entiende que el asunto del apodo es algo bastante delicado para Cecilia. Un rato después, nuestro prota sigue a Raven, quien lo lleva hasta el orfanato donde Cecilia viene constantemente a cuidar de los niños, los cuales se acercan llamando a Raven el espadachín desalmado y preguntan si no vendrá la Madre Santa, porque les gusta mucho los dulces que ella les da y Raven les entrega algo para comer, asombrando a nuestro prota por la forma en cómo los llaman, pero una vez salen de allí, Raven le explica que lo llaman de esta manera porque como no habla al luchar y ni se expresa demasiado, creen que él no tiene sentimientos. Incluso Yuga es llamado el héroe errante y Mikana la guardiana, pero nuestro prota sigue asombrado porque llama en Madre Santa a Cecilia y Raven le dice que ya llegará el momento donde entiendan el por qué la llaman así, pero le dice que si lo que quiere es conocerla más y ser más cercanos, pues entonces puede usar el mismo método con el cual lo ayudó, aceptar una misión para que ambos estén más tiempo a solas, y nuestro prota se ilusiona pues es una gran idea y así podrá estar mucho más cerca de Cecilia. Un rato después ya espera emocionado que llegue Cecilia cuando oye a Mikana y no entiende qué es lo que ella hace allí, pero la chica le dice que Raven mencionó una misión importante y le pide que le explique cuál es el plan que tiene en mente. Entonces nuestro prota le dice que se trata de una misión para acabar con no muertos en una mansión abandonada, por lo que tiene pensado proteger a Cecilia cuando ésta se asusta y demostrar su gran valentía, pero Mikana se decepciona por su forma de pensar, pues le recuerda que Cecilia es una sacerdotisa y lidiar con no muertos es lo más común para ella, por lo que no debe creerse el centro del universo, sino que debe aprovechar esta oportunidad para luchar junto a ella y combinar sus habilidades. Así se sentirán más cerca y más unidos que nunca. Justo cuando Cecilia llega y aunque le sorprende ver a Mikana, les dice que ella también trajo de refuerzo a Happy, por lo que todos juntos van hasta la mansión y antes de que Youki se lance de primeras, Mikana les recuerda el plan, así que nuestro prota termina avanzando junto a Cecilia en la delantera y unos segundos después se encuentran con varios no muertos, pero Cecilia sin miedo usa su hechizo de luz sagrada para purificarlos, lo que ya no se le hace extraño a Youki, pues es más que claro que ella no le teme a estos seres, y cuando aparecen muchos más, nuestro prota lanza un hechizo para someterlos y agrupar a estos no muertos, dejándole más fácil a Cecilia poder purificarlos, y de inmediato él pregunta si se encuentra bien o si no está cansada, pero Cecilia responde que aquel tipo de magia es bastante básica, por lo que no tiene ningún problema a la hora de usarla repetidamente, así que todo el grupo sigue avanzando superando cada nivel de la mansión sin ningún problema hasta llegar a la última sala donde se imaginan que hay un jefe final, por lo que entran y miran que en una silla hay un no muerto con una corona y debe ser el rey de aquellos no muertos, pero Cecilia informa que no es demasiado fuerte y solo es un poco más inteligente que los demás, por lo que nuestro prota con imponencia le avisa que su momento de reinar se acabó y que ahora debe regresar al más allá, aunque el rey se enoja al notar que hay intrusos y nuestro prota comienza a avanzar usando su velocidad para evitar ser alcanzado por el no muerto e incluso salta pateando la corona de aquel ser, burlándose porque ahora se convirtió en uno normal, pero el no muerto corre asustado a recoger su corona porque no puede perderla, al mismo tiempo que las chicas se molestan un poco porque aquella fue una broma de mal gusto contra este monstruo, y nuestro prota al ver que el no muerto se enoja y que empieza a aumentar su poder decide derrotarlo lo más fácil posible,
ya que lo desarma de una rápida patada y el no muerto, al quedarse sin su arma, se rinde pues no podrá hacer nada frente a ellos, asombrando un poco a Youki porque se rindió muy fácil, pero le pide a Cecilia que lo purifique y la chica avanza preguntándole al monstruo por qué valora tanto aquella corona. Entonces el no muerto responde que no lo sabe porque no recuerda muy bien, pero algo sí le dice que aquella corona es muy preciada, así que Cecilia supone él fue un rey en su otra vida y le promete que lo purificará con todo y su corona, así que ella concentra su poder y lanza un hechizo superior para purificar al rey con todas sus pertenencias y que así pueda descansar en el más allá, asombrando a Mikana pues usó un hechizo muy poderoso y Cecilia se debilita bastante, pero Youki le pide a las dos chicas que como ellas no hicieron mucho deberían ir a revisar los alrededores y confirmar que no hayan más peligros, pues en su caso acompañará a Cecilia al carruaje y las dos chicas se marchan, mientras que Cecilia se siente cada vez más débil, pero Youki la levanta y la ayuda a caminar porque ella usó demasiado maná en este último hechizo, pero está seguro que aquel no muerto se lo agradecerá y Cecilia vuelve a caer ya que aún no puede caminar, así que nuestro prota la levanta en sus brazos porque puede cargarla de esta manera y promete que llegarán más rápido, algo que avergüenza a Cecilia pero al mismo tiempo la hace sentir muy bien. Un rato después, todos se reúnen en el carruaje y regresan a la ciudad, donde nuestro prota se despide de Cecilia y pregunta a Mikana qué puntaje le da por todo lo que hizo, pero la chica le pide que se olvide de puntuaciones y el único consejo que puede darle es que sea más natural y que deje pensar cada cosa, porque al intentar elaborar todo de manera más perfecta solo termina causando que nada salga de la mejor manera y ella se marcha pensando que también tiene que esforzarse por mejorar y conquistar su objetivo. Al siguiente día, nuestro prota vuelve a visitar a Cecilia y la chica le dice que al parecer ya sabe su apodo porque los niños le dijeron que lo vieron en el orfanato, así que le pide no la llame de esa manera ni tan siquiera que se lo diga a alguien más, lo que Youki promete, aunque no entiende por qué le preocupa si le parece que es perfecto con su forma de ser, pues el día anterior cuando estaba purificando al rey de los no muertos, él vio una figura celestial representada en ella y le recordó también el día en el que abandonó el castillo del rey demonio, porque ella parecía una santa que fue a rescatarlo y Cecilia se avergüenza por esas palabras, pero le confiesa que en realidad la historia de su apodo no es tan interesante, solo que Yuga, un día luego de ver cómo ella era capaz de cocinar, arreglar las cosas y hacer muchas tareas diferentes, comenzó a llamarla madre y junto a su poder de sacerdotisa le empezaron a decir Madre Santa, pero esto solo divierte a nuestro prota porque fue una ocurrencia increíble del héroe y le divierte también ver la vergüenza de Cecilia porque no le agrada que la llamen de esa manera. Luego de algunos días, nuestro prota habla con Gal, quien le pide que le ayude a conseguir un trabajo, pues confiesa que se siente bastante mal al saber que Tial gasta parte de su sueldo comprándole magnesita y quiere conseguir su propio dinero para dejar de ser un mantenido. Una decisión que asombra a Youki, pero acepta su petición y luego de unas horas ya llegan al gremio, dejando completamente en shock a la recepcionista por el aspecto de Gal, quien dice que es un aventurero y que quiere registrarse. Pero además, la presencia de nuestro prota vestido como el Rayo Negro no ayuda en mucho y la chica termina llamando a Kramen para pedirle ayuda, aunque este sale algo molesto porque estaba muy ocupado, pero la chica lo niega pues sabe que estaba admirando la comida de su esposa, aunque Kramen mira a Gal y decide no comentar nada porque confía que si algo sucede con este nuevo aventurero, el Rayo Negro se encargará. Esto emociona a nuestro prota porque le está dando prioridad y le pide a Kramen que les tenga un trabajo para el siguiente día pues vendrán bien temprano. Luego salen y Gal pregunta por qué no aceptan la misión en este momento, pero Youki le explica que deben conseguirle una espada, pues le recuerda que él es un demonio y si usa su magia oscura descubrirán su verdadera identidad. Además, debe de conocer un poco más sobre la ciudad porque él ha salido muy poco y así aprovecharán mejor este día. A la mañana siguiente llegan al gremio preguntando por la misión y Kramen avisa que ya está lista. Además, hay alguien que está esperando poder hablar con el Rayo Negro detrás del gremio y eso sorprende a nuestro prota, pero mucho más cuando ve que quien lo espera es Cecilia y ella al escucharlo confirma sus sospechas de que es Youki, aunque él trata de negarlo diciendo que no conoce a este chico, pero Cecilia le pide que no mienta. Entonces nuestro prota se rinde y pregunta cómo es que lo descubrió, por lo que la chica confiesa escuchó los rumores hace un
tiempo y según lo que le decían pensaba que ese aventurero era muy similar a Youki. Por esto, cuando le dijeron que había vuelto a aparecer en el gremio, decidió investigar y confirmar sus sospechas, pero al notar a Gal supone que usa esa identidad para que la gárgola no sobresalga tanto entre los aventureros, algo que Youki confirma liberándose del regaño, y Cecilia le dice que entonces ella también los ayudará, porque no quiere dejar que Youki se encargue de todo él solo. Un rato después ya llegan con su primer encargo, que es buscar un gato perdido, aunque nuestro prota con su aspecto y actitud asusta a los dueños de la mascota y Cecilia es quien se acerca a ellos comenzando a preguntarles por la mascota perdida, algo que Gal presta mucha atención para poder recordar cada detalle y nuestro prota en ese momento siente un olor bastante peculiar de parte de la dueña, por lo que cuando Cecilia entrega un documento con todos los detalles que los dueños le dieron, nuestro prota le dice a Gal que lo normal es ir a preguntar a los vecinos o a caballeros de la zona, pero él tiene un mejor plan y salta hacia uno de los tejados. Luego comienza a avanzar con toda su velocidad, pues hace un momento sintió un olor bastante similar al de la dueña de aquel animal, por lo que sigue el rastro hasta un callejón donde saluda al gato y al notar su actitud agresiva decide dormirlo con su magia para así poder llevarlo de vuelta. Unos minutos después le entrega a los dueños el gato explicando que su mascota estaba junto a otro gato negro y luego de sanar las heridas se los entrega, completando de esta manera su misión y emocionado dice que deben ir por la siguiente, pero Cecilia lo detiene porque le recuerda que debe ser Gal quien cumpla esa otra misión, ya que ellos solo están enseñándole a cómo completar las misiones y no debe de cumplir todo él solo. Luego de un momento ya logran recolectar algunas hierbas y Youki le aconseja cómo es que debe hacerlo y también a cómo dejar algo para los demás. Luego lo guían hasta un grupo de goblins donde será su primera batalla y nuestro prota supone que debe necesitar ayuda, pero en ese instante descubre que no será necesario porque Gal con su mazo elimina a todos los monstruos y luego de un momento ya regresan al gremio donde entregan todo lo que consiguieron, por lo que Kramen les paga por el trabajo y esto emociona a Gal saliendo del gremio bastante feliz, pues por primera vez ganó algo de dinero por su propia cuenta, así que le pide a Youki y a Cecilia que le permitan encargarse personalmente de las siguientes misiones, pues cree que ya aprendió lo necesario y que no necesitará más guías. Esto sorprende a nuestro prota, pero entiende que es lo mejor para que él consiga su dinero, por lo que avisa también tendrá que marcharse, pues tiene una misión especial de rango A y Cecilia pregunta si puede acompañarlo. Eso lo toma por sorpresa porque le recuerda que las misiones de rango A toman varios días y pregunta si puede hacerlo, algo que Cecilia confirma porque no le ve ningún problema y está más que preparada, mientras nuestro prota en su mente está bastante feliz porque serán varios días a solas con Cecilia y nadie más que los moleste, aunque se muestra un poco más calmado y le dice que ella seguramente no viajará cómoda con este atuendo, lo que Cecilia confirma y le pide que la espere un momento mientras se cambia. Un rato después ya aparece con una ropa más cómoda y con la cual está segura que nadie la reconocerá como la compañera del héroe, mientras que Youki queda fascinado por el aspecto que tiene Cecilia. Algunas horas después ya caminan por el bosque y conversan sobre la misión, porque se trata de ir a investigar unas ruinas antiguas y Cecilia le avisa que no deben de usar magia, pues deben de mover lo menos que puedan de ese lugar, porque la misión se las dio un arqueólogo muy reconocido que quiere saber más sobre este lugar y de todos los detalles. Incluso si se llegan a encontrar con monstruos deben evitar lo más que puedan los conflictos y Youki le dice que ahora entiende por qué es una misión de rango A, ya que además no hay ni un solo camino o algo que pueda guiar. Pero cuando comienza a anochecer empiezan a preparar un lugar donde acampar, aunque nuestro prota no puede evitar ocultar su emoción porque será su primera noche durmiendo junto a Cecilia y esto lo pone un poco inquieto, así que lo disimula usando su casco y su actitud del caballero del rayo negro. Incluso usa magia para alejar cualquier peligro y hasta trajo algunas frutas que encontró por los alrededores. Eso sorprende a Cecilia, pero informa que ya está por terminar de preparar la cena y pregunta si acaso no se piensa quitar el casco, algo que Youki niega, mintiendo al decir que lo hace porque debe mantener todo el tiempo en su personaje hasta que complete la misión, pero Cecilia lo termina obligando y Youki trata de no mostrar la gran vergüenza que siente, mientras que Cecilia le entrega la cena y nuestro prota come bastante alegre por su gran talento para cocinar, aunque la chica no cree que sea tan buena en la cocina y Youki cuando termina de comer vuelve a ponerse el casco de inmediato diciendo que deben irse a dormir. Eso decepciona un poco a Cecilia porque no quiere dormir tan rápido y Youki le recuerda que aún les queda un largo tramo hasta las ruinas, pero Cecilia esa noche no logra descansar tan bien, recordando la conversación que tuvo con el rey y la propuesta de matrimonio que le hicieron.
Al siguiente día llegan hasta el lugar de las ruinas y Cecilia pide ir al frente para evitar que él use un hechizo de manera sorpresiva que termine destruyendo las ruinas, pero Youki se niega porque debe protegerla a ella y además puede detectar a los monstruos sin problemas, así que avanzan y antes de entrar en una sala nuestro prota le dice que hay 13 monstruos allí, asombrando a Cecilia porque al asomarse confirma que es cierto y cree que lo mejor sería ir por otra zona, pero Youki lo niega porque él puede encargarse y usa un hechizo con su magia. Luego le pide a Cecilia que no mire y caminan aprovechando que todos los monstruos se concentran directamente en su hechizo, pero Cecilia pregunta qué era aquel hechizo y Youki le explica que se trata de magia ilusoria, la cual genera que quien vea directamente el hechizo tiene la ilusión de lo que más le gusta frente a él. Eso asombra a Cecilia pues no conocía aquel tipo de hechizo y parece que su magia es mucho más poderosa de lo que se imaginó. Después de un rato llegan a una sala más grande y mientras Cecilia sigue escribiendo todo lo que ve, Youki se lamenta porque no hay nada en estas ruinas, ya que se había esperado encontrarse con robots, tesoros o al menos con un jefe final poderoso, pero solo hay algunos monstruos menores y muchas plantas, aunque la vista en uno de aquellos lugares es completamente increíble y después de revisar todas las ruinas deciden que ya es momento de regresar, aunque Youki sigue sufriendo pues tendrá que acampar nuevamente a solas con Cecilia. Una vez regresan al gremio, Cecilia entrega los detalles de todo lo que vieron y esto alegra a Kramen porque es mucho mejor de lo que se esperaba, porque ya se había resignado a que Youki solo hablaría de lo que vio, pero es mucho mejor con tantos detalles. Entonces les entrega su pago y nuestro prota le dice a Cecilia que deberían celebrarlo, pero ella le avisa que primero deben irse a cambiar, algo que él acepta y al entrar en su habitación mira asustado que Tial se encuentra allí y que los mira directamente preguntando si saben dónde se encuentra su deidad guardiana, porque en los últimos días ha venido a buscarla pero no lo ha encontrado y mientras les pregunta en tono amenazante justo Gal llega, por lo que Tial lo reconoce sin dudarlo y se alegra mucho al verlo de nuevo, mientras que Gal se disculpa por no haberle avisado ya que rentó una habitación diferente, pues ahora es un aventurero y puede mantener su propio estilo de vida, como tampoco quiere que ella se siga esforzando tanto, pero la chica responde que lo hace por gusto pues se trata de su deidad guardiana, así que le dará más ofrendas y nuestro prota se asombra junto a Cecilia porque Tial no mencionó nada de sus trajes, simplemente los ignoró y cuando Youki se mira al espejo la vergüenza lo inunda porque seguramente debió ser muy incómodo para todos verlo de esta manera y Cecilia le responde que en su caso le agradó ser su compañera incógnita, por lo que quisiera poder tener más aventuras así junto a él y Youki completamente ilusionado lo confirma, pues la próxima vez que hagan una misión le enseñará un poder mucho más grande de lo que se imagina. Luego de unos días, nuestro prota se reúne con Duke, pues este tiene un problema con Raven, ya que está completamente desanimado y no reacciona a nada, algo que Youki confirma al mencionar el nombre de Happy, y con esto el chico sí parece reaccionar, por lo que nuestro prota entiende qué es lo que sucede y supone que nuevamente debe aceptar una misión para que así puedan ir juntos, pero Duke no entiende por qué tiene que ser una misión, ya que sería mucho más fácil una cita directamente entre ellos. Eso avergüenza a los dos chicos y entonces Duke comprende que estos sufren de mucha vergüenza como para pedirle una cita a las chicas que le gustan, pero de igual manera él entonces será quien se encargue. Unas horas después ya se reúnen en la calle viendo a las tres chicas que conversan e incluso nuestro prota le pregunta a Duke desde cuándo está interesado en Irene y este responde que fue desde que le contó que era su capitán, por lo que comienzan a caminar cada uno con su pareja y Duke les dice que irán a visitar un lugar que acabaron de inaugurar y que Happy quiere conocer, pero tanto Raven como Cecilia se asustan pues ya se imaginan a qué lugar se refiere y comienzan a intentar convencerlos de que es mejor ir a otra parte, pero Happy se niega a todas las opciones que Raven le da y junto a nuestro prota corre hacia las estatuas que el rey ordenó instalar en honor al héroe y a su grupo por vencer al rey demonio, pero tanto Cecilia como Raven se avergüenzan pues sienten que eso es demasiado como para ellos dos y Happy mira fijamente la estatua de Raven sonriendo porque son completamente iguales y está orgullosa de sus logros. Luego de unos minutos ya están todos sentados en el parque y nuestro prota habla con Duke porque su plan está funcionando ya que Raven está muy cerca de Happy. Incluso el chico se anima a hablarle porque tiene un poco de comida en la mejilla, pero en ese instante el subcapitán llega con varios compañeros algo asombrados porque sea su capitán quien está allí. Además, algunos de ellos comienzan a burlarse por el tono de su voz y esto no le agrada en nada a Happy, quien les dice molesta que no deben ser groseros con Raven, pero eso solo divierte más al subcapitán
capitán porque parece que necesita ser protegido por una niña y Duke es quien le pide a su compañero que mejor deje al capitán descansar en su día libre. Pero Raven, por la presión y la vergüenza del momento, sale corriendo del lugar, enojando mucho más a Happy por lo que causaron aquellos tipos. Segundos después, Yoki habla con Duke, quien le explica que aquel subcapitán junto a esos soldados son miembros de una facción que no le agrada en nada el hecho de que Raven casi no hable. Pero nuestro prota detecta el olor de Raven y logran encontrarlo, aunque Duke se molesta al ver que este no reacciona y que solo sigue avergonzado en medio del callejón, por lo que le dice esperaba más de aquel que intenta conquistar a Happy y se marcha, mientras que nuestro prota se acerca preguntándole qué es lo que sucede y Raven le dice que es demasiado débil, porque el día de la misión en el mar, Happy le dijo que ella tenía un secreto, pero parece que no confía tanto en él como para contárselo, algo que entiende porque si no es capaz de enfrentarse a los demás por la vergüenza que le causa su voz, seguramente no se merece la confianza de aquella chica que ama. Pero nuestro prota le dice que no debe pensar de esta manera porque en su caso también siente mucha vergüenza cuando se trata de salir con Cecilia e incluso en ocasiones utiliza una máscara para disimularlo, pero lo importante es poder superar aquella dificultad y tener el valor necesario para hacerlo, algo que Raven acepta y un momento después se reúne con todos los demás, donde Happy se alegra al verlo de vuelta y le perdona por haberse marchado. Luego de unos minutos ya caminan para ir de compras y Raven aprovecha para decirle a Happy que se ganará su confianza para que así algún día pueda confesarle su gran secreto. Varios días después, nuestro prota va con Cecilia, que lo llamó de urgencia junto a los demás porque Happy se marchó de su mansión, dejando una nota extraña donde pide que la busquen dentro de un mes en el bosque. Pero Duke cree saber a qué es lo que se refiere, mientras que nuestro prota, luego de algunas horas, usa su olfato para rastrear a Happy hasta la salida de la ciudad, y junto a Siek y Duke preguntan qué es lo que sucede, pero ella les confiesa que ya se decidió y que le contará toda la verdad a Raven, mientras Duke le dice que debe estar muy segura y saber que esto puede ser un gran peligro, porque si Raven no la acepta, además de que ya sabrán su identidad como demonia, pueden también empezar una investigación con la relación que ella tiene hacia ellos y así serán descubiertos. Pero Happy les dice que todo esto lo sabe y confía en Raven, por lo que ellos aceptan su decisión y esperan lo mejor para su compañera, pues lo más importante es su felicidad y que pueda sentirse muy bien, algo que Happy agradece y promete que todo saldrá bien. Mientras tanto, Raven decide usar más su voz y no permite a los soldados que se burlen de él, pues les recuerda que es el capitán y no tolerará falta de respetos hacia su reputación, asombrando a aquellos hombres quienes se inclinan demostrando su respeto. Luego de un mes de que Happy se marchara de la mansión, Cecilia habla con nuestro prota porque supone que la chica piensa decir toda la verdad, lo que Yoki confirma y seguramente Duke ya se encuentra llevando a Raven con Happy, por lo que espera todo salga muy bien y después de conversar por un rato con la chica se marcha, mientras que Celia pregunta a su hija si ya le habló sobre la propuesta de matrimonio que le hicieron, pero Cecilia lo niega, porque Yoki ha estado ocupado con otro asunto más importante e igualmente ella ya decidió que luego de reunirse con aquel hombre que le hizo la propuesta, rechazará ser su esposa, lo que divierte a Celia, pues entonces quiere saber qué es lo que siente en realidad por Yoki, pero Cecilia niega sentir algo y su madre le dice que si fuera así, no estaría ocultándole sobre las propuestas de matrimonio y tampoco estaría negándose a todas las que le dan. Unos minutos después, nuestro prota se encuentra con Raven, aunque nota que este emana un aura aterradora y le arroja una pluma de Happy. Además, le ordena que lo siga y al llegar hasta el bosque libera su espada avisando que debe eliminarlo. Eso lo toma por sorpresa y se defiende preguntando qué es lo que le hizo a Happy, pero Raven no responde y solo ataca con toda su fuerza mientras avisa que le hará pagar por lo que le hizo a Happy. Pero nuestro prota se confunde porque no entiende a qué es lo que se refiere y usa su magia para intentar someterlo. Pero el poder de Raven es mayor a lo que se imagina y cuando este lo ataca detiene su espada revelando su aspecto real. Eso sorprende un poco a Raven, pero recuerda que es el mismo demonio que los derrotó en la entrada del castillo del Rey Demonio y nuestro prota pregunta dónde se encuentra Happy, mientras Raven se niega a responderle y Yoki decide terminar con este duelo pues ya le está molestando, así que dispara un rayo de oscuridad que impacta directamente en Raven y lo deja tirado en el suelo. Aún así, este se niega a rendirse
arrepentirse porque debe de hacerle pagar por lo que le hizo a Happy, ya que nunca perdonará que la haya desplumado completamente para así hacerla ver humana. Sí, toda esta pelea fue solamente porque Happy le contó de una manera un tanto exagerada y diferente lo que sucedió en realidad, y eso molestó mucho a Raven. Pero nuestro prota grita llamando a Happy, quien sale riéndose por la broma, y luego de que Youki los regaña porque fue muy peligroso lo que hicieron, pues tanto él como Raven pudieron terminar heridos, pregunta qué es lo que sucedió cuando se vieron. Así que Raven es quien explica que Duke lo guió hasta una zona del bosque donde lo dejó solo, pero entonces comenzó a escuchar la voz de Happy pero no la veía, pero igualmente pregunta por qué lo guió hasta este lugar, y ella confiesa que fue allí donde todo comenzó y donde obtuvo una nueva oportunidad de vivir. Por esto este lugar es especial para ella y desde hace un tiempo sabe que quiere estar a su lado, pero tiene miedo de decirle la verdad y que él se marche. Aún así no puede vivir ocultándoselo por siempre, y en medio de una ráfaga de viento se muestra con su verdadera forma, dejando más que fascinado a Raven porque es como ver bajar un ángel frente a él. Y mientras que Happy se disculpa por no haberle dicho la verdad, es Raven quien se disculpa porque seguramente ella lo pasó muy mal y la abraza, diciéndole que le gusta y que nada podrá cambiar esa verdad. Unas palabras que emocionan a la chica y responde que él también le gusta demasiado. Pero nuestro prota sufre con tanta cursilería en su historia y además le molesta que a pesar de que su historia encantadora terminó tan bien, decidieron hacerle esa forma. Así que como venganza usó un hechizo de cadenas para dejarlos apegados un buen rato y hasta dejó un escudo para que los monstruos no puedan intervenir en su luna de miel. Luego de un rato, nuestro prota se reúne con Cecilia explicando que todo salió bien con Happy y se alegra porque si no, sería muy difícil que siguieran compartiendo normalmente. Pero Cecilia le dice que estos días estará algo ocupada y posiblemente no puedan verse tan seguido. Pero Youki le responde que no hay problema porque él también tiene que salir de la ciudad por unos días, ya que Yuga le pidió ayuda con una misión y piensa que estará fuera unas 2 semanas. Esto no le agrada demasiado a Cecilia, pero justo Raven y Happy llegan molestos por lo que le hizo anteriormente y nuestro prota se despide de Cecilia prometiendo que ya luego se verán, mientras que los chicos deciden seguirlo, aunque Raven no deja atrás a Happy sino que le toma la mano y avanzan juntos, algo que Youki nota y los felicita por su linda relación, mientras que los dos chicos agradecen en voz baja a nuestro prota porque fue él quien los ayudó a que se conocieran y que iniciaran esta bella relación. Unos días después, nuestro prota corre desesperado arrastrando al héroe, mientras un nutrido grupo de mujeres los persigue con mucha insistencia. Tras un largo esfuerzo, logra subirlo a un carruaje, el cual de inmediato comienza a avanzar a toda velocidad, perdiéndose en medio del horizonte, y entre aquellos jadeos por el escape, Youki le sentencia a su compañero con un tono tajante que nunca más aceptará una misión junto a él. Mientras tanto, en la tranquilidad de su mansión, Cecilia se prueba un elegante vestido de novia. Sus criadas no dejan de halagarla, asegurando que se verá realmente radiante en el altar. Sin embargo, ella observa su reflejo con desgano, pues solo acepta el atuendo por compromiso y no tiene la más mínima intención de casarse realmente. El anuncio de una visita interrumpe sus pensamientos. Cecilia decide cambiarse con rapidez y después se reúne con Mikana, quien la mira confundida al verla vestida con ropas de la alta nobleza en lugar de su habitual hábito de sacerdotisa. Pero Mikana explica que ha venido buscando consejos sobre un poco de magia de sanación, aunque queda en absoluto shock cuando Cecilia le confiesa la verdad. Aquel atuendo es para una reunión de compromiso matrimonial. La sacerdotisa le explica que asiste únicamente por petición directa del rey, pero planea rechazar la propuesta de Soleil, el prestigioso héroe del reino de Luminaria. Algunas horas más tarde, el encuentro ya tiene lugar. Soleil agradece la presencia de Cecilia y menciona que el rey le ha informado sobre su renuencia general al matrimonio. Pero mientras disfrutan de un poco de té, le comenta con alivio lo reconfortante que es charlar en paz, sin la sombra constante del rey demonio. Cecilia, modesta como siempre, le dice que ella no ha hecho mucho y que el mérito es del héroe, pero Soleil no discute. Sabe que cada nación tiene su héroe
fue elegido por su fuerza. No obstante, le confiesa que la situación es más compleja de lo que parece. Muchos imperios buscan la supremacía y usan a héroes belicistas como Miller como simple armas de guerra. Por ello, el rey Das aceptó su propuesta. Si el compromiso de Soleil se une a la sacerdotisa del grupo de Yuga, enviarán un mensaje de paz verdadero entre dos reinos. Con solemnidad, Soleil entonces se inclina y le pide su mano, jurando que juntos alcanzarán la paz mundial. Esta propuesta toma a Cecilia por sorpresa y, bastante abrumada, responde que es una decisión demasiado repentina. Soleil, en cambio, comprensivo pero persistente, le sugiere que dejen de lado el compromiso por un momento y que le permita conocer más sobre su reino, pues desea aprender un poco más sobre la ciudad de Minerva. Ante la curiosidad de Cecilia, él explica que si los nobles conocieran mejor a sus vecinos, así se evitarían guerras innecesarias. Estas palabras generan confianza en Cecilia, quien acepta guiarlo por la ciudad con la esperanza de mejorar las relaciones diplomáticas. Mientras tanto, nuestro prota llega con Yuga hasta la cueva donde fueron llamados, ya que un grupo de mineros le explican que no pueden seguir trabajando porque hay un grupo de monstruos bastante tiernos los cuales han comenzado a aparecer y eso evita que puedan trabajar al mismo ritmo de antes, por lo que llamaron al héroe confiando que pueda sacar a aquellos monstruos sin necesidad de exterminarlos, algo que Yuga promete hacer, pero al salir de la cueva le pide consejo a Youki porque no tienen ni idea de cómo conseguirlo y agradece haberlo traído porque de otra manera no se imagina qué habría hecho. Algunas horas después, mientras acampan, Yuga aprovecha para comentarles sobre el matrimonio de Cecilia, porque no está de acuerdo que se haga en esos modos, pero Youki pregunta a qué es lo que se refiere y el héroe se sorprende de que no lo sepa, ya que él mismo fue a reclamarle a Cecilia y esta le explicó que todo era orden del rey, pero a él personalmente no le agrada que su compañera se case con aquel tipo, porque es alguien que proviene de una familia de nobles, además es hábil con la espada y nuestro prota no espera que termine de hablar sobre aquel chico, pues sale corriendo diciendo que debe terminar la misión solo, mientras su mente vuela a 1000 por hora ya que no comprende por qué Cecilia no le dijo nada y comienza a alejarse a toda velocidad, liberando su cuerpo demoníaco y sus alas que tenía escondidas, pues debe volver lo más rápido hasta la ciudad, ya que no puede aceptar que Cecilia se case. Un momento, padre, no permita esto, es absurdo, es un error. A la mañana siguiente, Mikana llega hasta la mina donde se asusta al ver tantos hombres musculosos, pero Yuga le agradece que viniera pues no sabe qué hacer y nunca habría podido resolver esto él solo. Eso confunde a Mikana porque se supone que Youki vino a ayudarle y Yuga le dice que aquel chico salió corriendo cuando se mencionó lo del matrimonio de Cecilia. Eso también asombra a Mikana pues parece que Youki no lo sabía y que debe estar demasiado impactado por esa noticia. A la mañana siguiente, Cecilia lleva a Soleil a recorrer la ciudad, enseñándole lugares y terminan en el orfanato, donde los niños como siempre se alegran demasiado al ver a la Madre Santa y de inmediato se reúnen con ella, celebrando que trae galletas para compartirles, aunque se intrigan por la presencia del chico quien dice ser el ayudante de Cecilia, pero ellos comienzan a pedirles que juegue a levantarlos muy alto y Soleil se confunde porque no sabe a qué se refieren, así que Cecilia le explica que solo debe levantarlos y darles algunas vueltas. Eso emociona a los niños y Soleil se divierte porque está dispuesto a jugar con todos ellos, aunque deben esperar su turno. Luego de varias horas ya van de regreso y Soleil confirma no sabía que los niños jugaran de esta manera, pues se explica que en su caso desde muy pequeño comenzó a estudiar y a practicar con la espada, pasando casi toda su infancia entre maestros y estudios. Por esto, cuando fue elegido como héroe le sorprendió muchas cosas del mundo real, pues siempre estuvo encerrado en su otro mundo, pero junto a sus compañeros comprendió lo que para muchas personas era la felicidad y por eso sigue enfocado en proteger aquellas sonrisas y alegrías, una misión que asombra a Cecilia porque es lo mismo que ella quiere proteger y aunque confiesa conoce a alguien bastante fuerte que le ha ayudado cuando más lo necesita y al que también le gusta ayudar a los demás. Eso causa algo de intriga a Soleil y confiesa quisiera poder conocerlo algún día.
Una vez llegan a la posada, Soleil se despide agradeciendo por su compañía en este día, esperando poder repetirlo en otra ocasión, algo que Cecilia confirma con una sonrisa, pero cuando llega a su mansión, ella no puede evitar sentirse demasiado culpable, porque terminó pasando todo el día con aquel héroe a pesar de que había jurado rechazar sus propuestas, pero toma el regalo que Youki le dio en la otra ocasión y recuerda la promesa que este le hizo cuando se convirtió en aventurero, pues juró que una vez estuviera todo más estable volvería a declarársele, y ella sabe que nuestro prota ahora es muy diferente a cuando estuvo encerrado en el castillo del Rey Demonio, razón por la que se imagina ya no tiene tanto interés en ella. Mientras tanto, Youki llega volando a la ciudad y cuando está por activar su invisibilidad para ir directamente por Cecilia, siente que un fuego azul lo impacta, haciéndolo caer bastante confundido, pero entonces escucha una voz que pregunta qué hace un demonio patrullando la ciudad, aunque Youki no comprende quién es él y por qué tiene un atuendo muy similar al que él usa cuando se disfraza del Rayo Negro, pero aquel tipo se presenta como el caballero del fuego azul que ha jurado acabar con todas las injusticias. Entonces comienza a disparar contra nuestro prota, el cual esquiva y bloquea sus impactos, pues no tiene tiempo que perder en un combate sin sentido. Pero justo un grupo de soldados llegan y al notar que hay un demonio comienzan a atacarlo con sus lanzas, pues junto al caballero del fuego azul no permitirán que un demonio ingrese a su ciudad. Entonces Youki se aleja esquivando los ataques, regresando al bosque, porque no puede entrar en este momento, algo que lamenta porque no podrá ver de inmediato a Cecilia. Justo en ese momento, Cecilia recibe una carta enviada por Kramen desde el gremio y se asusta demasiado al reconocer la imagen de nuestro prota disfrazado, mientras que Youki en el bosque se lamenta porque no entiende el motivo para haber renacido en este mundo como un demonio, ya que todos lo odian. Justo cuando un Shikigami de Kramen llega entregándole un cartel donde se le informa que el caballero del Rayo Negro está siendo buscado. Eso lo sorprende porque era su identidad alterna cuando hacía algunas misiones de aventurero. Al siguiente día, Raven junto a Duke avisan a los caballeros que vieron un demonio hace poco y lo ahuyentaron de la ciudad, pero deben mantenerse muy alerta y vigilar todas las entradas, donde justo nuestro prota entra con una capucha intentando pasar desapercibido, pero queda paralizado cuando escucha que Cecilia lo llama, quien es sujetada al mismo tiempo por Soleil, pues le parece muy conocido el aspecto de Youki, aunque ella le dice que es alguien conocido y preocupada, pregunta a nuestro prota dónde se hizo aquella herida en el rostro, pero al mismo tiempo le cura con su magia y Soleil se acerca aún bastante desconfiado, mientras Youki se quita la capucha presentándose como un simple aventurero que conoce a Cecilia y que ha ayudado bastante en este gremio, al tiempo que Soleil también se presenta y dice con orgullo que es el prometido de Cecilia. Eso avergüenza a la chica, quien intenta explicarlo todo, pero Youki con actitud fría se disculpa por haber interrumpido en su cita, así que le desea lo mejor y se marcha, dejando bastante aturdida a Cecilia, pero Raven junto con Duke no permiten que nuestro prota avance demasiado, ya que lo interceptan enseñándole la orden de búsqueda y que es mejor que colabore un poco con ellos. Momentos después, Youki llega junto a sus compañeros a la posada, donde la atmósfera está cargada de murmullos. Sus amigos le muestran con urgencia el cartel del Caballero Azul, un nombre que resuena por cada rincón de la ciudad. Youki observa el dibujo impactado. El diseño es sospechosamente similar a su propia identidad del Rayo Negro. Kramen, con un gesto de frustración, le explica que el verdadero problema no es solo el parecido físico, sino las acciones del sujeto. Este caballero se ha dedicado a entrometerse en todos los asuntos de la ciudad, ayuda a ancianas, busca gatos perdidos e incluso interviene en misiones de novatos. El inconveniente es que lo hace todo gratis y para colmo lo hace terriblemente mal. Por eso el gremio está inundado de quejas de aventureros que no pueden completar sus encargos con normalidad. Esta acumulación de desastres está hundiendo la reputación de la institución, así que Kramen, desesperado por detener este caos, le pide a Youki que lo encuentre cuanto antes, algo que nuestro prota acepta de inmediato, pues le viene bien enfocar su mente en una misión que lo distraiga del asunto de Cecilia.
Unas horas más tarde, Youki recorre las calles luciendo su imponente aspecto del rayo negro acompañado por Raven. Su objetivo es claro, demostrar que él no tiene ninguna relación con el Caballero del Fuego Azul y así limpiar su honor. Utilizando su agilidad y sus verdaderos poderes, Youki comienza a reparar los daños y perjuicios a los ciudadanos que sufrieron por culpa del impostor, logrando que la gente empiece a notar la diferencia entre un héroe real y un aficionado peligroso. Agotados, deciden tomar un breve descanso en un callejón sombrío. Raven comenta que deben capturar rápido a este tipo, pues aún tiene pendiente una investigación a un demonio que intentó infiltrarse en la ciudad recientemente. Youki, con un suspiro de resignación, le confiesa que aquel demonio era él. Lo hizo sin pensar, impulsado por la desesperación al enterarse del matrimonio de Cecilia. Raven entonces intenta consolarlo, explicándole que Cecilia solo aceptó el compromiso porque el rey se lo pidió y le asegura que las únicas veces que ha visto a su compañera con verdadera vitalidad es cuando está a su lado. Sin embargo, Youki es pesimista, aún tiene grabada la sonrisa de Cecilia cuando salió con aquel tipo y prefiere sepultar sus sentimientos bajo el peso de la misión actual. Mientras tanto, en la fastuosa misión de Celia, el ambiente es de absoluta preocupación. Sieki y Happy le sirven algo de beber a la señora mientras discuten sobre la situación de Youki, pero Celia comprende perfectamente el dolor del joven, pues es natural sentirse destrozado tras el anuncio de un compromiso forzado, especialmente cuando su propia hija Cecilia tampoco parece estar manejando muy bien la situación. Segundos después, Happy entra en la habitación de Cecilia. La chica está sumergida en un mar de dudas y confusión. Youki no debía regresar hasta dentro de algunos días, pero verlo herido y vulnerable la ha dejado marcada, porque sospecha él fue el intruso de la entrada y Happy termina por confirmarlo. Youki se arriesgó de esta manera solo porque se enteró del matrimonio. Es evidente que está loco por ella. Cecilia entonces se siente fatal. El peso de la culpa la abruma al saber que sus decisiones han afectado tanto al hombre que ama y no tiene una manera de cómo enmendar aquel daño, pero su reflexión se corta en seco cuando una criada entra alarmada. El Caballero del Fuego Azul ha aparecido de nuevo en la plaza central. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, una mujer grita desesperada porque un ladrón le ha arrebatado el bolso. Justo en ese instante, el Caballero del Fuego Azul hace su entrada triunfal proclamando que viene en nombre de la justicia. Sin dudarlo, lanza un ataque con su poder, pero el muy inteligente termina quemando el bolso de la chica y no termina haciendo nada de ayuda. ¡Qué pendejo! Pero a pesar del desastre, el tipo se acerca al ladrón con aires de grandeza, amenazándolo por perturbar la paz. Es entonces cuando aparece Cecilia, bajo su identidad de la aventurera Cecily, y confronta al caballero por el caos que está sembrando. El hombre se asombra al reconocerla, pero niega estar causando problemas, insistiendo en que actúa por un bien mayor. Cecilia, indignada, le deja claro que su supuesta justicia es solo una molestia constante, que además está manchando la reputación del Rayo Negro, pues ella defiende con fervor a aquel aventurero que realmente se esfuerza por salvar personas, asegurando que no permitirá que nadie rebaje su honor. Youki, que observaba la escena oculto desde hace un momento, queda profundamente conmovido por las palabras de Cecilia. La multitud, que hasta entonces sospechaba de él, comienza a entender la verdad, mientras Youki se acerca a Cecilia y le pregunta con voz entrecortada por qué dijo tantas cosas buenas sobre él. Ella responde con total sinceridad que es verdad, pues ha visto eso con sus propios ojos. Animado por aquel reconocimiento, Youki se encara con el impostor, advirtiéndole que no permitirá siga jugando a ser un caballero mientras perjudica a los demás. La ira estalla en el Caballero de Fuego Azul al ver la evidente cercanía entre Cecilia y el Rayo Negro. Sus celos se transforman en una furia incontrolable cuando Youki le confirma que son compañeros extremadamente cercanos. Así que el Caballero Azul lanza un reto de duelo, el cual Youki acepta sin dudar, pues está convencido que puede vencerlo sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, conscientes de que una batalla en plena calle pondría en riesgo a los civiles, ambos saltan hacia los tejados de la ciudad y tras un breve pero gélido intercambio de palabras bajo el viento de la tarde, las espadas y magia chocan. Youki reconoce de inmediato que el poder mágico de su oponente es considerable, pero sabe que la fuerza bruta no será suficiente para derrotar la técnica y la resolución del verdadero Rayo Negro, así que el duelo definitivo apenas comienza.
Mientras tanto, en las calles, Raven se reúne con su unidad y les da el aviso. El Rayo Negro ya está en combate directo contra el impostor. Mientras tanto, en lo alto del tejado, las chispas saltan cuando la espada de Youki choca con fuerza contra la del Caballero del Fuego Azul. Con voz firme, Youki le lanza la pregunta que lo ha estado carcomiendo: ¿por qué te vistes exactamente como yo? El caballero, con la respiración entrecortada, confiesa la verdad tras su máscara. Ese es su sueño. Ver a la multitud vitorear al Rayo Negro despertó en él una envidia y una admiración tan profundas que decidió copiarlo todo para sentir, aunque fuera por un momento, lo que es ser un héroe. Su plan ahora no es solo ganar, sino superar la leyenda de Youki. Ante esto, nuestro prota lo reta entonces a que descargue toda su frustración y que ataque sin contenerse. El caballero entonces se lanza en una ráfaga de ataques desesperados, pero no logra acertar ni un solo golpe, mientras Youki se mueve con una gracia que el impostor no puede replicar, y eso hace que grite que le arrebatará todo, convencido de que Youki solo actúa por obtener fama. Sin embargo, nuestro prota lo detiene con una respuesta que lo deja helado. No me puse este casco por los elogios, lo hice porque me veo genial y porque bajo este atuendo puedo ser yo mismo, manteniendo mi esencia auténtica. Con un tono de mentor, nuestro prota le aconseja que deje de seguir sombras y que encuentre su propio camino, ya que con esto el duelo está a punto de terminar. Pero la tensión se rompe cuando Cecilia, con una expresión de furia absoluta, aterriza en el tejado. El espectáculo y el desorden que han causado por toda la ciudad la tiene al límite. Youki, conociendo el carácter de su compañera, se arrodilla de inmediato esperando el sermón y obliga al Caballero Azul a hacer lo mismo, mientras Cecilia comienza con un monólogo implacable. Reprende a Youki por causar tanto alboroto innecesario y le exige al caballero que piense en los daños colaterales de sus actos. El joven impostor, conmovido por la autoridad y la justicia de Cecilia, se disculpa sinceramente. Admite que su deseo de reconocimiento lo cegó por completo, llevándolo a intentar suplantar al Rayo Negro. Así que Cecilia, mostrando su lado más humano, lo anima. Le asegura que posee un gran poder y que si lo usa de manera correcta podrá ayudar a muchas personas por mérito propio. En ese momento, Kremen junto con la multitud exigen ver al culpable capturado, pero Youki, para calmar las masas, anuncia a viva voz que el Caballero de Fuego Azul fue derrotado y que ha vuelto a la senda del bien, prometiendo que el gremio se hará cargo de todos los daños. Y antes de que Kremen pueda protestar, Youki crea una distracción masiva con fuegos artificiales mágicos, escapando a toda velocidad con Cecilia en sus brazos. Segundos después, llegan a la azotea de un edificio solitario. Cecilia, aún emocionada por la sensación de volar en los brazos de Youki, lo observa mientras él se quita el casco. El ambiente se vuelve más íntimo. Cecilia decide abrir su corazón y recordar el pasado. Le confiesa que sintió un miedo terrible cuando él propuso que se quedaran solos en el castillo, pero que sus palabras posteriores la impactaron profundamente, especialmente cuando mencionó que quería morir. Y al preguntarle cómo se siente ahora, Youki responde con una sonrisa honesta: soy bastante feliz. Cecilia lo confirma, pues se le nota en la mirada. Gracias a su estancia en Minerva, ella también ha encontrado una libertad que antes no conocía. Pero Youki, tomando valor, confiesa su mayor temor, el miedo que sintió al pensar que ella se cansaría y que se iría para siempre. No puedo obligar a quedarte, dice con voz temblorosa, pero no puedo dejar de pensar en ti. Cecilia, ¿estarías dispuesta a ser mi novia? La propuesta toma a la chica por sorpresa. Con una dulzura infinita le pide que espere un poco. Quiere ser sincera con sus sentimientos y dar su respuesta definitiva al compromiso con Soleil antes de entregarse por completo a él. Al siguiente día llega el momento de la despedida. Cecilia se despide de Soleil, quien acepta con nobleza la decisión de la chica. Antes de marcharse, él lanza un comentario que deja a Cecilia en shock. Menciona que esperaba conocer en persona a su compañero, el Rayo Negro. Al ver el asombro de ella, Soleil confirma la sospecha. Él era el Caballero de Fuego Azul. Aquel impostor no era otro que el pretendiente real, a quien también buscaba probar su valor. Con una sonrisa le desea lo mejor a Cecilia y espera que algún día el verdadero Rayo Negro y él puedan cruzar espadas nuevamente como aliados. Finalmente, Youki y Cecilia se sientan a tomar el té en su lugar de siempre. Youki observa el perfil de la mujer que ama y comprende que esos son los momentos que quiere proteger para siempre. Se levanta, la mira a los ojos y le confiesa una vez más que la quiere con toda su alma. Cecilia sonríe, se levanta también y acepta su propuesta. Ella también lo quiere y está lista para pasar el resto de su vida a su lado. El compromiso con Soleil ha quedado atrás. Youki la abraza con fuerza, aún un poco avergonzado por no saber muy bien cómo reaccionar ante tanta felicidad, pero con la certeza de que, mientras esté junto a Cecilia, su vida será plena, larga y verdaderamente feliz.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Déjame acá en los comentarios si quieres una segunda temporada de este increíble y romántico anime. Muchas gracias a todos por apoyar y nos vemos como siempre en un próximo resumen. También habrá la hierba que... Por lo que reconoció el uniforme. Así que Además reconoció el uniforme de la